Muy buenas tardes. Doy la bienvenida al curso Lectoescritura Grupo 02, correspondiente a la octava sesión, el octavo encuentro de este semestre académico. Hoy, jueves 2 de diciembre de 2021. Deseo que estén todos muy bien. Hemos saludado ahora previamente, pero no obstante, los vuelvo a saludar. ¿Cómo están? Les informo también que acerca de la grabación que hacemos siempre para la clase, es decir, ustedes están siendo grabados, entonces es bueno informarles por protocolo de la aplicación. ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Muy bien, profe. No hay mucho que Bien, ahí contar. se quedaron en silencio. Bueno, gracias por responder. Ahorita habíamos hablado, muy bien. Sofía. Vamos, Sofía, entonces a hablar de la agenda. Entonces, ya dije nuestro octavo encuentro, es decir, exactamente la mitad de las sesiones programadas en un curso, semanas programadas en un curso en la universidad. Los cursos tienen entre 16 y 17 semanas de clase, ¿cierto? Cuando son 4 horas y están repartidas en dos bloques, pues serían 32 sesiones, ¿cierto? Nosotros acá tenemos 16 sesiones de clase porque vemos 2 horas semanales, ¿sí? Entonces, estamos exactamente en la mitad del curso y exactamente antes de irnos a las vacaciones, al receso de Navidad, nosotros nos vamos, en la universidad vamos a trabajar hasta el 22 de diciembre. Y yo con ustedes voy a tener el encuentro de clase hasta el 16, hasta el jueves 16 de diciembre. Entonces, en esa fecha nos vamos a ir ya con el 50% evaluado, es decir, un 30% del primer seguimiento y un 20% del parcial. En la agenda entonces tenemos para el día de hoy la asignación de unos textos de experiencia de lectura, la socialización y la autoevaluación de talleres, conectores y deícticos, que ya saben ustedes que es la tarea del día de hoy, y vamos a hablar de un tema que se llama comodines, correcciones del lenguaje, y vamos a dejar un taller para dentro de 8 días. Dentro de 8 días, como voy a mostrar al final de la clase de hoy en la presentación, nos van a quedar como temas la autoevaluación del taller de comodines y correcciones del lenguaje, y la explicación del trabajo parcial. En 15 días, es decir, en 8 días, el 9 de diciembre, hacemos esto que acabo de decir. Y en 15 días, el 16 de diciembre, jueves 16, a esta hora, en esta sesión de clase, vamos a hacer la socialización del trabajo parcial. Te repito, dentro de 8 días explico. Digo lo que dije ahora por fuera de la grabación también para que nos quede para quienes no hayan tenido señal en ese momento, no hayan llegado o definitivamente pues no se hayan podido conectar el día de hoy y vean la grabación, que entonces lo mejor es que el próximo 9 de diciembre, jueves, traigan ya la idea de su trabajo parcial, porque si yo explico las pautas y ya de ideas ya han empezado a formular, pues va a haber más preguntas. Y a mí me gusta mucho que haya bastantes preguntas para que quede muy claro, para yo hacerme entender bien, ¿cierto? Bueno, entonces esa es nuestra agenda del día de hoy. La asignación de las lecturas para la experiencia, los textos para la experiencia de lectura, la socialización de los talleres y un tema. Les pido el favor entonces que los talleres de conectores y deícticos los tengan ya a la mano. Entonces, para este caso es que tengan la ventana abierta donde tienen ese archivo, que tengan a mano el cuaderno o la hoja donde lo desarrollaron, en fin, para que puedan intervenir y podamos hacer el ejercicio de autoevaluación. Bueno, y vamos también entonces el primer punto es la asignación de textos para la experiencia de lectura. Sol, ahorita que me hablaste de la primera clase, ¿sí recuerdas qué es eso de la experiencia de lectura? No, profe, la verdad no recuerdo bien. ¿Quién recuerda cuál es ese asunto de la experiencia de lectura? Profe, no iba a ser algo así como que nos iban a asignar unos libros, los íbamos a leer y luego dábamos como pues compartíamos nuestra experiencia. Exacto. Ya hoy voy a explicar por qué yo la llamo experiencia y por qué no la llamo informe de lectura. Todo es cierto que han presentado un informe de lectura. Todos alguna vez en su vida han presentado un informe de lectura, ¿cierto? Sí, profe. Juan, hablaste tú, ¿cierto? Sí, señor. Juan, acordame cuáles son los puntos de un informe de lectura. Uy, la verdad no me acuerdo, pero sí sé como el contexto. Es que, o sea, sí Bueno, sé entonces, ¿cuál es como el las contexto? A ver, bases. Profe, yo sí La idea es... recuerdo. Ok, termina entonces Juan y ahorita te complementa quien sí recuerda. Ok. Pues primero, antes que nada, leer el libro, poner el Sí, título,
Sí, y empezar a como a hacer resumen, sí, pero con lo más importante de ello, o sea, no paragrafiar y ni nada de eso, sino em, tomar lo más importante en un resumen sí. y también buscar como las palabras como que uno no conoce, etcétera, así. Listo. ¿Quién le quiere complementar a Juan? Yo. Y Bueno, Valentina, adelante. leerlo, hacer el resumen detallado, ideas principales, ideas secundarias, síntesis, me parece, conclusiones, palabras desconocidas y el glosario. Listo. ¿Quién más quiere complementar? ¿Quién complementa? A mí me tocó, yo no sé si a ustedes que le ponían a uno, biografía del autor. ¿Cierto? ¿También o no? Sí me estoy haciendo, sí me escucharon. Que a mí me tocó que lo ponían a uno a hacer la biografía del autor. Ah, no, profe. Pues aquí No. estoy leyendo el que nos dieron en, en Fundamentos de Administración. Ah, bueno, Pues, ustedes están haciendo el esto un formato. informe de lectura. Sí, señor. ¿Y cuál forma? A ver, me interesa, a ver, ¿qué dice ese formato? El formato dice asignatura, nombre del estudiante, número de identidad, lectura, título del documento, libro, autor, descripción, resumen descriptivo, descripción completa y concisa de la lectura, ideas principales, ideas secundarias mínimo 5, ejercicio de síntesis, perdón, términos. ¿Sí? Tranquilo, Juan Diego, le están hablando brava, pero tranquilo. Ya, no, 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 Atienda y es mi tranquiliza. abuela por teléfono, pero pues, Tranquilo, no, no, tranquilo, ok, eso no es problema, no, no interfiere. ok, términos y conceptos desconocidos encontrados en la lectura, posición personal frente a la lectura, un párrafo, conclusiones, glosario de términos, identificar 20 conceptos y plasmarlos con su significado. Bueno, ese es un tema, ese es un registro de lectura que utilizamos mucho en el tema de investigación, en el tema académico. De hecho, yo tengo otro curso que comparto con los licenciados en educación física, con los entrenadores, en donde yo les enseño, pero yo lo resumo mucho más, ¿cierto? En cómo hacer una síntesis desde la reseña APA, el tema, los subtemas, las palabras clave, las ideas principales, los comentarios y un resumen, ¿sí? Pero yo me refiero a ese del bachillerato donde a uno lo ponían a hacer con los textos que vamos a leer, no ese que tú estás leyendo, Juan, listo, tiene informe de lectura, digamos que ese es el registro de una lectura académica, ¿cierto? Y me parece muy completo, muy bueno para lo que necesitamos. Ese es muy útil cuando uno está haciendo un trabajo de grado, por ejemplo, o cuando está haciendo o va a hacer una consulta para un trabajo, entonces me parece útil. Pues yo voy a, digámoslo así, perdónenme la expresión, al clásico informe de lectura que nos ponían en donde estaba la biografía del autor, la trama, ¿sí? A ver, volvamos entonces. A alguien le tocó así. Y además nos ponían a todos el mismo libro. ¿Sí? Entonces, en esa ocasión, pues uno lo que hace es que va y busca en internet el resumen del libro y ya, y sale, ¿cierto? Entonces lo que hace el profesor es que recibe 27 resúmenes iguales, porque pues ya está hecho. Las ideas centrales, como decía ahorita Valentina, también. Las ideas secundarias también. De esas obras universales. No tanto, hago la claridad, de los papers, de lo que aquí también vamos a aprender a buscar en lo académico, ¿cierto? A eso me refería. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Ahora sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Juliana, sí le tocó a usted esa parte que a uno le ponían a leer un libro y entonces le decían, vea, el autor, 30 palabras desconocidas con su significado, términos, idea principal, trama del libro, desarrollo, conclusiones, qué quiso decir el autor, cuáles eran las ideas principales para su época, pues, o las corrientes, no sé qué. Sí le tocó, ¿no, Juliana? Sí, profe. ¿Ah? Bueno, entonces aquí está, no es un informe de lectura, ¿ya? Ahorita, ¿quién fue quien dijo que yo puse una experiencia? Entonces, experiencia, yo quiero plantear aquí dentro de la lectura, que la lectura, pues dentro de este curso de lectura y escritura, de lectoescritura, que la lectura debe ser una experiencia ante todo. Entonces, a ver, cualquiera de ustedes me dice, uno va a un paseo, o se va de vacaciones, o visita otra ciudad, y uno llega y trae cosas que contar, o no, trae experiencias, perdón, cosas no, trae experiencias que contar, trae aspectos que le llamaron la atención.
lo marcan algunos sucesos que hubo durante el viaje, ¿cierto? ¿Es así o no? Sí, señor. Sofía, entonces yo digo, Sofía, cuéntame tu experiencia en tu viaje a Bogotá. Entonces ella empieza a contarme. Pero ella empieza a decir, me marcó mucho ver cómo en Bogotá hay niños en la calle. Uy, eso me cuestionó para mi vida. Claro. Entonces ella fluye con su experiencia. Resulta que la lectura es un asunto que va en esa línea. Cuando nos dicen, por favor, hacer las lecturas obligatorias del curso, la una se llama el texto, la otra se llama dos modos de contar. A veces uno dice, uy, es obligatorio. Bueno, leámoslo. Pero lo ideal, pues aquí lo hago, pues yo hago aquí la motivación, les digo, mire, les sirve, ¿sí? Es que uno vaya a buscar, me recomendaban esa lectura, entonces a ver qué encuentro ahí para escribir el ensayo. Entonces la lectura debe ser una búsqueda de lo desconocido, una búsqueda. Cuando uno busca algo desconocido, ¿qué le da? Curiosidad. Y cuando uno va saciando esa curiosidad, se va interesando mucho más. Entonces la lectura debe ser una experiencia, ¿sí? En donde yo ante todo me acerco a lo desconocido. Y en torno a ese acercamiento a lo desconocido, yo termino entablando una conversación con otro. Incluso así el otro haya escrito lo que yo estoy leyendo hace 300 años, yo termino estableciendo una conversación. Lo que pasa es que nosotros leemos de forma muy lineal, muy rápida, perdón lo que voy a decir, muy obligados. Generalmente no establecemos eso y no lo vemos como una experiencia, sino como una obligación, como un informe de lectura que tengo que hacer. Entonces, esta actividad tiene como propósito que le damos la dimensión a la lectura desde una experiencia. Entonces, yo propongo unos textos muy conocidos. Viene el otro tema. Como es una experiencia, Sofía, le digo yo, bueno, y entonces tú fuiste a Bogotá y tu experiencia fue esta. Sí, pero yo ya había ido. Lo que pasa es que la primera vez que yo fui no me pareció tan impactante. O la primera vez no me gustó y ahora sí me gustó Bogotá, está más moderna. Entonces resulta que así Sofía vaya 5 veces, 10 veces a Bogotá, cada vez va a encontrar algo diferente y va a tener asuntos para hablar. Con la lectura pasa también lo mismo. Entonces, puede que yo diga aquí, vamos a leer El Principito de Anthony de Saint-Exupéry. Y entonces alguien diga, uy, yo lo leí, uy, he oído hablar de él, uy, en el bachillerato no lo pusieron. Pero en ese momento, su equipaje de vida, sus expectativas, lo que usted estaba haciendo, lo llevó a que su experiencia fuera una experiencia para ese momento. Y ahora que lo va a leer en su calidad de estudiante, con su visión de administrador, su experiencia va a ser diferente. Y seguramente si en 5 años le digo que vuelve y lea El Principito, usted vuelve y lo lee y usted ya está trabajando, ya está en una empresa, entonces su experiencia, su percepción, lo que usted tiene que contar, como en ese viaje que pudo hacer a Bogotá, tiene otros asuntos, otros aspectos para contar. Sofía, ¿estoy demasiado romántico con el asunto o me hice entender? ¿Qué es lo que es Sí, una señor. experiencia? Se hizo entender. No, experiencia es lo que usted dice, contar lo que uno vivió o sintió mientras vivía, pues mientras estaba atravesando un momento, o en este caso, leyendo un libro. Exacto. Exacto. Ya. Entonces yo les voy a proponer un texto y les voy a decir, venga, vivámoslo como experiencia. Entonces, vamos a leer acá, por favor, alguien que me colabore, le ayude al grupo leyendo para todos. Esto ya acabo de poner, no sé si notaron que en el WhatsApp puse un enlace. ¿Alguien lo notó? ¿Alguien pudo abrir el WhatsApp ya o no? Sí, profe. Yo. Juan, listo. Entonces, ahí está el enlace de lo mismo que tenemos acá en pantalla, ¿cierto? Lo mismo que tenemos en pantalla lo tenemos allá. Entonces pido el favor que uno de ustedes lea, ¿sí? Lea para todos aquí en la clase esta información. No sé si me toca ampliarla por el tamaño en que está, no tengo problema en hacerlo, ¿sí? La voy a ampliar para que nos... ¿Quién va a leer para todos, por favor? Profe, leo todos. Entonces, A ver, yo miro quién va a leer. Sofía. Sofía, sí, entonces comienza. Entonces yo explico. Acá mano en la columna de la izquierda dice texto, el nombre del texto, el libro con su autor. Y en la parte derecha dice el nombre del estudiante. Yo lo que hice fue que hice un sorteo, ¿cierto? Hice una asignación de estas lecturas de manera aleatoria, ¿cierto? ¿Sí? Hay 45 libros en la carpeta que hay que está en el Dropbox. Escogí de esos 45 libros, no en un orden estricto, ¿sí?
y a cada persona, de acuerdo con la lista de clase, le asigné. Tampoco está en el orden alfabético o en el orden de clase. Entonces, vas a leer, Sofía, el nombre del libro y el nombre del estudiante. Todos vamos a poner atención, nos va a quedar grabado. También, pero reitero, está colgado en el Dropbox este listado. Este listado también está en el blog. Y para complementar y para tener toda la certeza que ustedes no se van a quedar sin saber cuál es su libro, lo acabo de poner, como Juan Diego me confirmó, en el WhatsApp, ¿cierto? Hay un enlace. Juan, ¿sí te abrió el enlace o no? Sí, señor, profe. Bueno, el mismo que está aquí. Entonces, Sara, por favor, para todos, perdón, Sofía, para todos, nos lees y vamos entonces a poner atención. Gracias y adelante. Bueno, la asignación de textos para experiencia de lectura del grupo 2. Texto: José Hernández, Martín Fierro. Para Gómez Sarmiento, Ginette Valentina. Robert Fischer, El caballero de la armadura oxidada. Para el estudiante Hernández Bustamante, Juliana. El texto: Juan Rulfo, El llano en llamas. Para el estudiante Oviedo Suárez, Andrés Camilo. El texto de Alejandro Dumas o Dumas, profe, perdón, Dumas. Dumas, Los tres mosqueteros. Para el estudiante Henao Bolívar, Fabiana. El texto de León Tolstoy, Tres muertes. Para el estudiante Espinosa Corrales Dylan. El texto de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Para el estudiante Lotero Urrego Bryan. El texto de Mark Twain, Tom Sawyer, no sé cómo se pronuncia. Tom Sawyer. Tom Sawyer. Para el estudiante García Calle, Diana Marcela. El texto de Edgar Allan Poe, La carta robada. Para el estudiante Suárez Marín, Valentina. El texto de Miguel de Cervantes Saavedra, Celoso Extremeño. Extremeño, ahí le faltó la ñ, pues porque me la convirtió en el internet que no existe la ñ. ¿Sí? Bueno. Tranquilo. Para el estudiante Escobar Lopera Santiago. El texto de Oscar Wilde, El fantasma de Canterville. Para el estudiante Cardona Mesa, Laura Camila. El texto de José Saramago, de Edgar Allan Poe, El escarabajo de oro. Para el estudiante González Mira, Laura Isabel. El texto de José Saramago, El cuento de la isla desconocida. Para el estudiante Bedoya Monsalve Alejandro. El texto de Stephen King, Historias fantásticas. Para el estudiante Moreno Ayala Diana. El texto de Sun Tzu, El arte de la guerra. Para el estudiante Villegas Pulgarín Sara. El texto de William Shakespeare, El rey leal. Para el estudiante Rosy Polo Carlos Andrés. El texto de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Para la estudiante Doria Gómez Camila. El texto de Abraham Stoker, sí. Drácula. Para el estudiante Guita Morales Andrés Felipe. El texto de Alejandro Dumas, El hombre de la máscara de hierro. Para la estudiante Parra Zuleta Carolina. El texto de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Para la estudiante Salinas Vera Sofía. El texto de Emily Bronte, creo que se pronuncia así, no sé. Sí. Para Cumbres Borrascosas. Para el estudiante Juan Garcés Arias Juan Diego. El texto de Richard Bach, Juan Salvador Gaviota. Para el estudiante Chica Balsan Luis René. El texto de Gustavo Flaubert, Madame Bovary. Para el estudiante Henao Valencia Jonathan Andrés. El texto de Homero, la Ilíada, para el estudiante Mantillas Hernández Cristian Mateo. El texto de Juan Rulfo, profesor, ya lo habías puesto, no importa. No importa. Pedro Páramo. Para el estudiante Salabarrieta Saldarriaga Solangi. El texto de Julio Cortázar Rayuela. Para la estudiante Cortés Vélez Juliet Cristina. El texto de Julio Verne, El faro del mundo.
para el estudiante Guita Moreno John Dider. Schneider, sí. John Dider, perdón. Es que se ve un poquito borroso. Sí. El texto de Gibran Khalil Gibran, el profeta, para el estudiante Cuesta Maya Geraldine Magdali. Y por último, el texto de Jorge Isaacs María, para Trujillo López Andrea. Bien, escuchamos todo nuestro texto. En el caso de Sol, si ella quiere cambiar el texto, me dice y yo lo cambiamos ahí internamente en el listado que hay en el Dropbox, ¿cierto? Pero no hay problema, pues, porque son experiencias, no es igual el informe que van a hacer. Ahí en la distribución que hice aleatoria, no me he dado cuenta, no he acabado en la cuenta, cayó pues repetido ahí, pero hay suficientes libros, si tiene esto, ¿cierto? Si alguien por alguna circunstancia ya se leyó el libro, desprevéngase, que no es igual a la primera experiencia. Si alguien empieza a decir, es que es muy largo, es que lo vi, no, empiece a leer, para eso tiene 2 meses. Bueno, ¿es claro para todos? ¿Alguno de ustedes faltó en esa lista por el libro? ¿Alguno de ustedes que está conectado? Bueno, Sofía, ¿te habías leído ya ese de Pedro Páramo? ¿Fue el que te tocó, cierto? Sí, ¿O el Llano pues Llama? me tocó ese, pero no me lo he leído. Allá Bueno, lo muy bien. busqué y pues estoy ¿Dónde lo buscó? en internet. Ah, bueno, pero que, a ver, a propósito de internet, ¿qué pido yo? ¿Qué sugiero? ¿Sí? Que es como el tema de la autoevaluación. Cada uno es consciente de cómo lo hace, pues, o lo va a hacer con responsabilidad. Primero, no películas. La película es una adaptación, es un producto para entretenimiento. Entonces, no siempre es fiel copia de la conversación que es fiel a la conversación que podemos establecer con un autor. 2, no resúmenes, porque el resumen le quita y entonces usted no va a poder hacer su experiencia, ¿cierto? Las diferentes versiones que hay en Internet, hay diferentes, hay unas largas, cortas. Como les digo, yo en el Dropbox le puse a disposición de ustedes un texto. Si es igual al que encuentra en Internet, bien. Si usted considera mejor el Internet, bien. ¿Ya? Si de pronto el que yo puse es completo y el otro es abreviatura, lea el completo. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con esto? Con esta experiencia. Vamos a responder a estas 4 preguntas. O vamos a responder, no, vamos a tener como punto, vamos a responder, pero como punto de partida a estas 4 interrogantes. Entonces no es que usted responda, usted venga el 10 de febrero que vamos a hacer esta actividad y diga, primero, ¿qué conocimiento? Segundo, no. Usted va a hacer, bueno, va a ubicar, vea, Edgar Allan Poe, Edgar Allan Poe es un autor del siglo XIX, francés, todas sus historias son de misterio y se caracteriza precisamente por la atención que tienen sus textos. Uno de ellos es Los crímenes de la calle Morgue, del cual les voy a hablar. El argumento del libro es una serie de hechos en un sitio y hay un investigador pues, que está atrás de hechos. Ese texto a mí, como conocimientos, yo pude ver desde la lectura, ¿sí? Acercarme, qué situaciones problemáticas a mi vida o problemas. Entonces no es que si hay un texto donde roban, por ejemplo, ¿sí? Entonces dice, no, eso no aplica porque yo nunca he robado, o eso no aplica porque en mi familia no hay ladrones. No, no, no. Es decir, hombre, claro, yo nunca lo he hecho, pero me deja una situación en cuanto a, pues, deja una reflexión, no solamente en el argumento central del robo, del misterio, del crimen, sino pues los detalles, ¿cierto? Entonces uno en la vida tiene que estar pues como muy atento, ¿no? Palabras nuevas, entonces aquí viene esto, no son 30 palabras ni 40, yo pido que ustedes pues tomen nota y si resultan 20 palabras, bien, magnífico, porque está aprendiendo nuevo léxico. En los textos ustedes pueden encontrar palabras que son modismos de una época, ¿sí? De una cultura particular o de una jerga, por ejemplo, si tiene un texto desde unos viajes, entonces va a tener de navegación, ¿sí? De los marinos, pero también puede tener, además de modismos, esos textos, esos términos especializados, o también puede tener palabras que son muy clásicas, muy castizas, pero muy clásicas. Entonces lo que me interesa es que usted venga acá y diga, hombre, me encontré la palabra escueto, y yo pues no lo ubicaba bien, quiere decir algo muy concreto, muy directo, ¿sí? Entonces, decirlo con sus palabras, hacerle una interpretación y ponerle en el contexto. Entonces, con que usted diga 2 o 3 términos en sus propias palabras, repito, que aprendió ahí es suficiente. ¿Y cómo aplica el argumento a situaciones planteadas, a asuntos cotidianos de la administración? Por ejemplo, hay un texto que se llama Robinson Crusoe.
Entonces, Robinson Crusoe va a una isla, ¿cierto? Entonces él queda allá. Entonces lo que hace es que él comienza a organizar los días y comienza a organizar las actividades y creo que se encuentra, sí, se encuentra con un habitante, entonces lo llama viernes porque lo conoce un viernes. Entonces ahí uno dice, yo para la administración, yo puedo ubicar que este Robinson Crusoe comenzó a hacer un proceso que es el proceso de planeación, asignación de tareas y control de las mismas y mejoramiento. Él claramente estaba siendo un administrador de su proceso, él allá en esa isla. En fin, me hice entender entonces con la experiencia de lectura. ¿Hay dudas? Ustedes pueden preguntar de aquí al 16 y cuando volvamos, bien, pero lo importante es que desde ya lo tengan claro. Entonces, todos tienen su texto asignado, ¿ya? Y me he hecho entender, ¿cierto? No hay duda, es claro. Sí, profe, todo ha sido claro. Bien. Sol, le tocó, pues ahí vimos que un texto repetido, no hay problema, ¿cierto? Lo está leyendo No, tu no hay problema. compañero. De hecho, pueden haber textos que usted está leyendo aquí, hay otro compañero que lo leyó en el otro grupo, en el de los miércoles, de los martes, no importa, porque es una experiencia. Es claro entonces que son 4 puntos de partida, 4 interrogantes para que usted sea lo más libre que pueda en esa experiencia. O sea, no se encasille y hable y socialice y nos cuente. ¿Cuál es el tema de la socialización? Que todos debemos escuchar, que todos podemos aportar. Asimismo, vamos a ver con el parcial y con el final, la socialización. Ahí es donde hacemos trabajos grupales en la clase, ¿cierto? Y hacemos valoraciones en lugar de evaluaciones. Bueno, Sofía, me gustó cómo leíste. Ay, gracias, profe. Siento que me equivoqué mucho, pero No, gracias. no, señora. Entonces, yo quiero que usted lea nuevamente, que usted me colabore en adelante, ¿cierto? Acá están pues la autoevaluación, las pautas para una autoevaluación. Quiero decir lo siguiente para que lo lea rápidamente. Es, primero, todavía, no obstante que esta es la 4ª vez que muestro estas pautas o estas indicaciones, se les olvida totalizar la nota. Entonces, por favor, se les olvida que una autoevaluación es no poner unas respuestas y decir están buenas simplemente, no, es poner las oportunidades de mejora. Es usted conscientemente decir, venga, vea, o decir, esto está bien porque mire que utilicé bien la palabra, mire que el conector, la explicación, eso es lo que vale en una autoevaluación. Si no, pues yo simplemente copio lo que tengo en la pantalla. Eso lo vi en algunos temas, en algunos de los talleres de oraciones, sobre todo, y bueno, hay que mejorarlo. Lo otro, asignar la calificación total, como quien dice, la pusieron ahí, entonces súmela usted. Lo otro, el archivo en Word. Sí hubo un caso donde subieron un archivo encriptado, luego no abre, y como no abre, no tiene nota. Y estaban advertidos. Hay 3 días después de la autoevaluación en clase, pero entonces use su propia cuenta, verifique. No obstante que esto hace 15 días lo asignamos, que pasó también con las oraciones, y que después dimos 3, o sea, casi 3 semanas, hay personas que no lo presentan a tiempo. Entonces recuerde, hay una figura o un convenio que hicimos acá que se llama extemporaneidad. Pues no deje de presentarlo, preséntelo. Yo ya miro, pues, condición para ello. Me pone en el grupo de WhatsApp, profesor, vea, yo tenía trazado el taller de oraciones, apenas lo estoy presentando, usted es tan amable y me lo revisa. Entonces yo se lo reviso y se lo reviso con extemporaneidad, es decir, con una penalización del 20% en esa nota. Porque no es yo simplemente que digo, listo, como le pongo el 20 para castigarlo. No, no, no. Los trabajos tienen uno de los atributos, es la puntualidad, la oportunidad y la pertinencia, ¿cierto? O sea, que sea oportuno en la materia que es, en el tema que es. Pertinencia, que siga las pautas. Pertinencia es, por ejemplo, que si un trabajo no tiene nota total, yo tengo todo el derecho a no ponerle nota, porque aquí lo dijimos. Listo, entonces yo creo que sí vale la pena volver a leerlo rápidamente antes de que empecemos la autoevaluación, que Sofía nos colabore y la leamos nuevamente. Ahora, no los estoy regañando, no estoy disgustado. Estamos aprendiendo a hacer autoevaluación y yo entiendo que para unos se dificulta más la autoevaluación que para otros. Es decir, hay personas que sí les da mucha dificultad calificarse a sí mismo o decir, ay, sí, o porque les da miedo hacerse daño, o porque dicen, no, 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 yo termino diciendo que todo lo mío es bueno. Entonces, recuerden, la autoevaluación es un proceso que tenemos que vivir nosotros mismos para que cuando nos toque hacer evaluación a otros, tengamos el criterio porque ya nos hemos evaluado nosotros mismos. Sofía, rápidamente, punto por punto, para que nos quede claro antes de que empecemos la autoevaluación de los talleres. Muchas gracias. Listo. Autoevaluación, aplicaciones y talleres. Primero,
Verifique las mejoras de las oportunidades de mejora, de acuerdo con la explicación y la socialización de clase. Esté atento de forma sincrónica. Participe. Segundo, autoevalúese, señalando logros y oportunidades de mejora y el ajuste que implementó. Escriba de forma explícita. Logro correcto, oportunidad. Tercero, asígnese una calificación para cada punto y una calificación total. Sume e incluye la calificación. Totalice en parte superior y de forma visible su nota. Cuarto, cuando sea a mano, tome la imagen de las correcciones mejoras con la calificación y dispóngala en archivo de Word. Quinto, suba su archivo de Word a la carpeta de Dropbox hasta 3 días después de la autovalidación en clase. Use su cuenta de correo y verifique después de subir. Muchas gracias, Sofía. Creo que es muy claro con lo que yo dije y con la nueva lectura. Sin embargo, ¿alguien todavía quiere preguntar algo sobre esto? ¿Tiene algún caso de los que yo dije, que lo presentó como no era, que no lo totalizó? Este es el momento que lo exprese acá. ¿No? Está todo muy bien. Bueno, sobre todo verifique lo que suba. Y cuando uno verifique es porque no lo está haciendo con el tiempo suficiente, no lo está haciendo a la carrera, a última hora. Bueno, entonces el tema de hoy, ya que no hay comentarios, vuelvo y verifico. Si ve que no dejé el espacio para que hubiera con la conexión. Sí, no hay dudas. Bueno, entonces aspiro que cada vez las autoevaluaciones sean mejores, sean más concluyentes, en fin. Relaciones textuales. Estamos en el tema de relaciones textuales, entonces dijimos que para uno referir directamente a lo que viene diciendo en un texto, remitir al lector a lo que ha nombrado, lo que uno hace es que pone un pronombre, repite una palabra o expresión o pone sinónimos, ¿sí? Pero a veces, no obstante, que uno puede poner, digamos, la universidad, la institución de educación superior, el alma mater, el centro de estudios, el sinónimo no termina de funcionar y a veces no funciona efectivamente, ¿sí? O se nos agota. Otras veces ponemos la palabra universidad, universidad muchas veces, entonces se torna, ¿sí? Se torna incorrecto. Entonces, existen conectores deícticos, ¿sí? Entonces, el tema lo vimos hace 15 días, lo explicamos y tenemos unos talleres, 4 talleres mediante los cuales nos vamos a dar cuenta de esta aplicación. Los conectores, ya dijimos que son elementos de transiciones tipo bisagra, conexión, que son de tipo lógico, que limitan o contradicen, que indican tiempo, lugar, que señalan causa-efecto, que indican un ejemplo, resumen o conclusión. Y vamos a ver en la primera aplicación, en un párrafo, cómo entonces esa aplicación de un conector tiene que ver el lugar donde está, el lugar como está la frase, la puntuación. En el segundo trabajo de conectores, en el segundo taller, vamos a verlo ya dentro de la estructura solamente de una frase. Por eso hay 2 talleres, ¿cierto? Entonces, empecemos. Vamos a hacer lo siguiente. Yo digo cuánto vale, qué tiene el test, describo el aplicativo y uno de ustedes lee, 1 o 2 personas, y después yo doy la forma como queda correcto. Ustedes van a ir tomando nota, como nos dice la instrucción, y van asignándose una nota para que puedan tener autoevaluado su taller. Su aplicativo. Este taller que se llama Conectores 1 tiene 13 opciones. Si usted divide 5, que es la nota máxima que tenemos, la nota, la escala de 1 a 5, de 0 a 5, divide 5 entre 13 le da 0,38. Entonces, cada uno de estos conectores que debemos reemplazar ahí, es decir, cada una de las palabras que deben ir en esa línea que tenemos allí, vale 0,38. Entonces, vamos a empezar a leerlo, usted va a empezar a corregir, entonces el que esté bueno le pone 0,38, el que no esté bueno le pone 0. Al final, ¿qué hace? Suma las buenas, multiplica y le va a dar la nota que obtuvo. Bien. ¿Quién comienza leyendo conectores? Por favor, para todos. Repito, ¿quién comparte con todo su taller para que hagamos la autoevaluación? Es decir, yo no me voy a limitar a leer la respuesta, sino que el ejercicio es que lo lean y hacemos las correcciones respectivas. La dinámica, pues, ¿qué hacemos cuando autoevaluamos? Profe, yo. Juliana, ¿quién más? Bueno, vaya preparando otra persona para que no tengamos estos baches de tiempo, porque entonces resultamos invirtiendo más tiempo en quien lee que en el ejercicio mismo, ¿cierto? Juliana, entonces dice, escriba sobre la línea del conector que considere necesario para la adecuada cohesión del siguiente texto. Puede escoger entre la lista de estos que aparece al final. Juliana, léelo por favor, simplemente lees el texto como queda, ¿sí?
Adelante, ¿cómo queda? Cuando contemplo el cielo por la noche, no soy capaz de distinguir la figura ni el perfil de un león. Veo la osa mayor y si la noche es clara, también veo la osa menor. Aunque me siento perdido, igualmente trato de hallar un cazador en Orión, o sea, la figura de un pez en la constelación de Piscis. Sin embargo, me resulta totalmente imposible ver la figura de un... ¿Cómo es? De una ¿Auriga? auriga. Áurica, ok. Ver la figura de un áurica, es decir, de un cochero. En esta constelación, en realidad las bestias míticas son personajes e instrumentos situados por los hombres en el cielo. Son arbitrarios, pero no evidentes. Hay acuerdo sobre el cual es esta o aquella constelación. Estos son sancionados por la International Astronomical Union, por eso traza límites separando una constelación de otra. En conclusión, en el cielo hay muy pocas figuras claras. Muy bien. Juliana, tiene algunos por mejorar. Quisiera escuchar otro. Acuérdese, Juliana, que ahí marca mucho la forma como uno lee. Por ejemplo, te tragaste la palabra de un león en la constelación de Leo, antes de ese punto seguido, ¿cierto? Y donde haya comas, ¿para qué? Para que eso le dé ritmo. Cuando uno está poniendo conectores, es bueno uno marcar esos puntos y eso le dice cuál es el conector exacto. Valentina, vamos a escuchar una segunda opción y paso a leerlo para que todos miren las respuestas. Adelante, Valentina. Cuando contemplo el cielo por la noche, no soy capaz de distinguir la figura ni el perfil de un león en la constelación de Leo. Veo la osa mayor, pero si la noche es clara, también veo la osa menor. Aunque me siento perdido, igualmente trato de hallar un cazador en Orión, o sea, la figura de un pez en la constelación de Piscis. Por otra parte, me resulta totalmente imposible ver la figura de un auriga, es decir, de un cochero, en esta constelación. En realidad, las, las bestias míticas, personajes e instrumentos situados por los hombres en el cielo son arbitrarios más no evidentes. Hay acuerdos sobre cuál es esta o aquella constelación. Estos son sancionados por la International Astronomical Union, la cual traza límites separando una constelación de otra. En conclusión, en el cielo hay muy pocas figuras claras. Muy bien. En el caso de Juliana conté como 4 incorrectas y en el caso tuyo 2 incorrectas. Pero vamos a hablar, voy a leerlo y voy a explicar. Sin embargo, si hay lugar a que explique una mejor, lo hago. Porque uno cuando está comenzando a aplicar el tema de conectores, uno le parece que es lo mismo o que y o que en conclusión, ¿sí? Y tiene pues una explicación cada uno. Voy a leerlo entonces como queda, no solamente como queda, sino con la entonación que debe ser con la puntuación respectiva. Dice así, cuando contemplo el cielo por la noche, no soy capaz de distinguir la figura ni el perfil de un león en la constelación de Leo. Veo la osa mayor, pero si la noche es clara, también veo la osa menor. Aunque me siento perdido, igualmente trato de hallar un cazador en Orión, o sea, la figura de un pez en la constelación de Piscis. Tampoco me resulta totalmente imposible ver la figura de una auriga, es decir, de un cochero en esta constelación. En realidad, las bestias míticas, personajes e instrumentos situados por los hombres en el cielo son arbitrarios o no evidentes. Hay acuerdos sobre cuál es esta o aquella constelación. Estos son sancionados por la International Astronomical Union, la cual traza límites separando una constelación de otra. En conclusión, en el cielo hay muy pocas figuras claras. Entonces, el cuándo inicia el párrafo. Quiero decir que este párrafo puede ser el inicio de un artículo, de un texto completo, o puede estar en la mitad porque nos va llevando. Pero el párrafo vimos que era una unidad de sentido, ¿sí? Si la frase es una unidad de sentido que está conformada por palabras, ¿sí? O fonemas, ¿sí? Que son, o sintagmas, perdón, que tienen significado. Entonces, el párrafo, si tiene bien enlazado su puntuación, sus frases, que es la unidad mínima de sentido, ¿sí? De sentido, entonces, me va también a dar un sentido, ¿cierto? Un mensaje. Eso se llama semántica.
Entonces, ahora, lo otro es, el párrafo no sabemos si cierra del todo un texto, pero sí tiene una parte donde se cierra lo que se dice en el párrafo, que es muy diferente cuando uno cierra el texto completo, el ensayo, a cuando cierra el párrafo. Entonces aquí, cuando me está dando una ubicación de tiempo, ¿cierto? ¿Sí? De tiempo, ¿sí? Para yo comenzar. Y el cierre me está diciendo en conclusión. En el cielo hay muy pocas figuras claras. ¿En conclusión qué? En conclusión que si lo veo oscuro, con menos luz, que si las formas no corresponden al nombre, que lo que pasa es que los nombran no se sabe por qué, les da la gana de nombrarlo cochero, áuriga, uno no, le ocurrió ese día, el señor estaba nostálgico, o lo nombran López porque el que lo describió fue López, ¿sí? Entonces es arbitrario o no evidente, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en conclusión, todo eso que expuso en ese texto, para cerrar ese párrafo, en el cielo hay muy pocas figuras claras. El no tener un nombre, el no tener la descripción exacta hace que no sean claras. Entonces, ¿cuándo es un conector ¿sí? de tiempo? ¿Sí? Me está ubicando en la acción que voy a empezar a decir. Y en conclusión, me está cerrando el párrafo. Entonces, no es finalmente, ni es para terminar, no. Es en conclusión, es decir, reúne todas las ideas de lo que dijo. Dice, contemplo el cielo por la noche, no soy capaz de distinguir la figura, ni. Entonces, no es capaz de distinguir una figura, pero tampoco un perfil. Entonces, ni el perfil de un león en la constelación de Leo, ni. O sea, no veo uno y no veo otro, ¿cierto? Entonces, ni, ese es el conector. Veo la osa mayor, pero, porque la coma dice, pero si la noche es clara, entonces mire, no solamente lo que está en la línea, sino toda la frasecita, el inserto que hay allí, el aclaratorio, dice, pero si la noche es clara, entonces el conector es pero, y la frase es pero, si y la parte de la frase es pero si la noche es clara, entonces, como él ve un perfil de un león en la constelación de Leo, también, entonces el conector es también veo la osa menor. Aquí vamos a ver algo que lo vamos a ver también con los deícticos, y es que cuando uno ve el conector, uno tiene que estar pendiente, como les decía, de la puntuación, de la frase y de lo que la frase me está diciendo con relación a lo que vengo exponiendo en el texto que tengo. Entonces aquí, a pesar de que hay un punto seguido después de Leo, dice veo la osa mayor, pero si la noche es clara, también, ahí viene ese también, porque ya habló de uno que sí veía, entonces también veo la osa menor. Miren que aquí ya habló de la osa mayor y la osa menor. Sigue, aunque me siento perdido, ¿sí? Porque uno los ve, otro no los ve, ¿sí? Aunque está haciendo un aclaratorio ese conector, me siento perdido, igualmente trato de hallar un cazador en Orión. También, porque sigue mirando, sigue observando. O sea, la figura de un pez en la constelación de Piscis. Punto seguido. Vuelve el otro conector, así como ahora dijo ni, aquí dice tampoco. Profe, sí, adelante. Qué pena interrumpir. Lo que pasa es que yo no hallo sentido en la frase de me siento perdido, tratando de hallar un cazador en Orión, o sea, la figura de un pez. Estamos hablando de un cazador en Orión y estamos hablando de un pez en la constelación de Piscis. Son dos distintas, es decir, no tienen relación el pez con el cazador. Y yo le contesto, como las figuras en el cielo no son nombradas de forma arbitraria y no son evidentes, entonces un cochero no tiene nada que ver con un pez, claro, porque lo nombraron así, pero nada tiene que ver, pues es el mismo. ¿Sí ve? Bueno. O sea, aunque me siento perdido, igualmente trato de hallar un cazador en Orión. Se llama cazador en Orión. O sea, la figura de un pez en la constelación de Piscis. Esa figura tiene forma de pez. Esa figura exacta en la constelación y lo llaman cazador. Bueno. O sea, usted le utilizó la lógica, venga, entonces, ¿cómo así? Si es un cazador, entonces la figura tiene que ser un señor con una escopeta. O si es cazador, tiene que ser un señor como de sombrero. O no sé, o un animal que está al acecho. Pero es que no es evidente ni es claro. Lo llamaron cazador en Orión. Y ese cazador en Orión es una figura de un pez en la constelación de Piscis. Nos están explicando. Más adelante, para que quede claro lo que le estoy diciendo, le están diciendo que no son evidentes y son nombradas de forma arbitraria. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, Cristian, o no? Sí, entonces, desde la lógica suya de que un cazador no se parece a un pez, listo. Pero desde lo que dice el texto y de lo que está diciendo, que incluso lo reafirma, sí tiene el conector, la aplicación. ¿Sí me hice entender, Cristian, o no? Sí, profe, de igual manera. Es una cosa, es la lógica interpretativa. ¿Sí?
Y otro asunto es el texto con los conectores. Incluso puede pasar lo mismo si uno en un texto poético, incluso literario, narrativo, encuentra figuras literarias, tipo que lo vamos a ver también, ¿cierto? Tipo metáfora. Entonces uno dice, yo no encuentro la relación entre los cabellos de oro y que digan que ese niño tiene cabellos de oro, pero es que es una figura que utilizaron. Aquí pasa lo mismo. Esas figuras en el cielo las nombran de forma arbitraria. Y entonces ahí me están diciendo, es un cochero, o sea, un pez en la constelación de Leo. Cristian. Sí, no, profe, no. Bueno, de igual manera, no le voy a discutir al respecto, pero de todas formas discrepo con lo que está diciendo, porque, por ejemplo, a mi interpretación, yo lo escribí de la siguiente manera, como para que me entiendan más o menos a qué me refiero. Yo lo que me siento perdido si trato de hallar un cazador en Orión o la figura de un pez en la constelación de Piscis. Más allá de lo del tema de los conectores y de lo que este texto bueno, vamos a hacer, infiera. si trato, ¿sí? ¿Es un conector? El sí es un conector. El sí. Usted le está diciendo que pongo un conector, el sí. Entonces, si trato de hallar ese sí, está haciendo una afirmación, ¿cierto? Si trato Correcto. de hallar un cazador en Orión, sí, pero es que mire que la secuencia me dice, halló uno, halló otro, entonces es igualmente. El igualmente es porque viene diciendo que también ve la osa menor, porque ya vio la menor, porque no vio uno, vio otro, entonces es igualmente. Sigue haciendo la acción. ¿De cuál acción? De cuando contemplo en el cielo por la noche. No, pero yo no me refiero al igualmente, sino que viene luego. O sea, entonces, bueno, sería igualmente me siento perdido si trato de hallar. No, me siento perdido. Me siento perdido. Sí, igualmente me siento perdido. Igualmente trato de hallar un cazador en Orión. Ahí viene el igualmente. En lugar del sí. Ahora, ahí viene algo muy interesante en lo que estás diciendo. Poner conectores no es fácil. Y más en el medio en que nosotros estamos. Ejemplo, Cristian. Es lo mismo en conclusión que finalmente y para terminar, como sinónimo, como cuando la gente habla, sí, pero estamos aprendiendo a ser asertivos, exactos, muy claros en la forma como escribimos. Y una forma es hacer este tipo de explicaciones que estamos haciendo acá. ¿Sí? Uh-huh. Bien, entonces es eso lo que le estoy diciendo, Cristian, ¿cierto? Ahora, yo capté. Se canceló el micrófono, bro. Volví y se me cerró. Bien, entonces, la lógica que yo tengo frente a la interpretación, pero es que el texto está hablando de, digámoslo así, de términos nombrados arbitrariamente, rebuscados, digámoslo así, porque así son los astrónomos, le ponen un nombre. Por un lado eso, pero por otro lado es muy interesante tu inquietud para todos, porque poner conectores no, y hay una sutil diferencia en cuándo, entonces, ¿sí? En este momento, pues cosas como estas. Entonces, ¿la forma cuál es? Comenzar a hacer ejercicios de estos y les digo de paso, en el texto, tanto en el Dropbox como en el blog, hay un texto que se llama 1500 conectores. Entonces hay un conector casi que uno para cada situación. ¿Sí? Entonces, Cristian, creo que te he sustentado y te he dado pues las razones y la secuencia que tiene el texto. Ahora, es un texto que tiene comas, puntos seguidos, pero está ensamblado como un párrafo, lo cual lo hace de más difícil comprensión, claro que sí. Hay que leerlo con la secuencia, con el punto y ir mirando esas sutiles diferencias, ¿cierto? Si el igualmente, ¿por qué? Porque antes dijo también, porque viene en esa secuencia. ¿Listo, Cristian? Sí, profe, no haga. Bien. Ahora, ese tema de no, sí, pero no estoy de acuerdo, queda de cuenta de ustedes cuando miren, venga, no, miremos a ver entonces, porque yo aquí no vine a decir verdades únicas. Y lo otro es, hay una forma de este texto que trabajamos en donde, pues, quien lo escribió con los conectores adecuados, ¿cierto? Y ahora yo lo escogí como taller porque está muy bien escrito y con unos conectores muy precisos, lo cual lo hace muy, muy, muy difícil, digámoslo así. Y lo que pretendo es esto, ¿cierto? Que haya aprendizaje. ¿Cómo, Cristian? ¿Qué agregaste? Que el texto es del unicornio de Cetus. Sí, señor. Exacto. ¿Sí? Entonces, si tú lo miras, tiene esos conectores o no. De ahí viene mi discrepancia. Sí.
Bueno, no, el texto es No, un no, texto. no quiero darle larga a esto para no robarle más tiempo de pronto al siguiente. Si quiere de pronto al finalizar la clase, le explico bien cuál es mi inconveniente, pero no, Bien, hágale. vale. Y también la forma de usted explicar muy bien eso es escribir bien. Sí, hágale. Porque una buena escritura defiende. Y una buena escritura tiene secuencia. Y en el tema de conectores didácticos no tenemos, hay unos asuntos que son muy valorativos, muy cualitativos, ¿cierto? Y hay unos asuntos que son, ¿cierto? Son exactos. Y la escritura es uno de ellos. Aquí viene lo que dije al comienzo de la clase también. Nosotros dijimos, pero me entiende, pero lo dije. Y es porque nosotros vamos degenerando la escritura. Bien. Bueno, yo sigo pensando, pues, y no lo alarguemos, estoy de acuerdo, Cristian, Sí, hágale. que hay un asunto muy desde lo valorativo, desde la perspectiva, bien. Aquí no estamos hablando ni de perspectiva, ni de valoración, ni de relativismo. Estamos hablando de la aplicación de los conectores que tienen su explicación, ¿cierto? Bueno, para ampliar y para que tu duda quede más resuelta, te recomiendo ese texto de los 1500 conectores, que no solamente están clasificados por orden alfabético, sino que te explica. Entre otras cosas, Cristian, leíste ese texto que dice el tema, ¿cierto? Sí, señor. Y ahí en la parte final hay una tabla con conectores. Sí, hay un Y ese montón, te hay un montón. explica el uso preciso, ¿cierto? Que es lo que estamos trabajando acá, ¿cierto? Uno para cada momento. Bien, entonces, ¿dónde iba? A ver, ¿me recuerdas, Cristian, en qué parte íbamos? Termina lo de la constelación de Piscis. O sea, el Osea, bueno, entonces Osea, la figura de un pez en la constelación de Piscis, entonces es un equivalente. Tampoco, si dice igualmente también, ese conector tampoco me resulta totalmente imposible la figura. El texto también dice que unas las ve, que otras no. Entonces, unas sí las ve porque igualmente trata, está intentando, pero dice que una también ve, también ve. Pero por otro lado dice, tampoco me resulta totalmente imposible ver la figura de una áuriga. Es decir, esa coma, las dos, me da ese conector de interpretación, ¿cierto? Es decir, de un cochero en esta constelación. En realidad, entonces por ahí escuché en conclusión, creo que fue, o en síntesis, o en realidad está diciendo, afirmando lo que le estaba explicando a Cristian, ¿cierto? En realidad las bestias míticas, personajes e instrumentos situados por los hombres en el cielo son arbitrarios o no evidentes. Ahí también apoyo pues lo que es igualmente, ¿no? O no evidentes. Ahí viene, ay, ¿por qué no I? Porque el O es o uno u otro, ¿cierto? Arbitrarios o no evidentes, ¿cierto? Pero no quiere decir que sean arbitrarios y no evidentes a la vez. Entonces ahí dice arbitrarios o no evidentes. Hay acuerdos sobre cuál es esta o aquella constelación. Estos son sancionados por la International Astronomical Union. ¿Cuál tienes ahí después de Astronomical Union, Cristian? La cual traza límites separando una constelación de otra. ¿Y por qué puso la cual y por qué no puso quién? Porque se estaba refiriendo a una organización, a la International Astronomical. Listo. Correcto. Pero viene un asunto aquí, Cristian, que aquí sí, que surgió de una apreciación como la que tú acabas de hacer. Y yo voy a dar las dos opciones. La International Astronomical Union es un organismo. ¿Cierto? Ustedes dicen, un ente, pero ese organismo lo componen personas, ¿cierto? Como la ONU, como la OEA. Entonces, es correcto uno decir la cual. Recuerden, cuando son objetos, animales, ¿sí? Son la cual. Cuando son personas es quién. Entonces alguien me dijo, bueno, ¿y por qué no pone quién traza límites? ¿Por qué? Porque la International Astronomical Union la constituyen 300 científicos. Vale. Porque mire lo que discutíamos ahora. Las normas tienen una explicación. Entonces, siempre y cuando uno le explique y le dé con base en otras normas, se puede poner. Entonces, con base en esa norma que dice que no la usamos mucho, entre otras cosas, porque la gente dice el estudiante Cristian, el cual, y dice, pero ¿cómo que el cual si es una persona? ¿Quién expuso? Entonces, en ese orden puede ser la cual, la astronomical, o uno, a pesar de que abajo no estaba como conector, hago esa claridad para que aprendamos mucho más de esto tan divertido que es el lenguaje y la escritura. ¿Quién? Me parece. Y no lo pondría como incorrecto si dice quién, repito, porque la International Astronomical Union está conformada por personas. Traza límites separando una constelación de otra. Y en conclusión, ya lo dije. Esas son las respuestas. Cristian, me hice entender con ese la cual, porque ahí uno podría poner también quién. Sí. Está conformado por pero lo más correcto es la cual. Sí. La cual, ¿cierto? Que es como estamos. Seguramente si miraste el texto, te tomaste el trabajo de buscarlo en la red, el texto como estaba, ahí dice la cual. Pero yo puedo decir, yo puedo escribir y es correcto, ¿quién? Bien, entonces,
¿Cómo nos queda ese ejercicio? Preguntas, más comentarios además del que hizo Cristian. ¿Alguna otra duda? Allí están las respuestas. Voy a dar 30 segundos para que las miremos. Hagamos los ajustes respectivos, la calificación. Cada uno vale .38. Entonces, si tengo 5 buenas, saco 1.92. Si tengo 9, 3.46. ¿Cuántas tienes buenas, Cristian? Te hago cuenta. No. Bueno, digamos que tengas 10. Entonces tienes 3,84, ¿cierto? Bien. Bueno, avancemos. ¿Ya las contó Cristian? Sí, señor. ¿Cuántas? Sí, 10. 10. Sí. 3,84. Sí, ¿Listo? Bien. Bueno, claro para todos, para que continuemos. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, bien, señor. Bueno, ¿quién continúa? ¿Quién hace el de conectores 2? Rápido, para no tener que sacar al tablero a nadie. Por favor. Camila, muy bien. ¿Quién más levantó la mano para que lo hagamos? Bueno, Camila hace la primera parte. Bueno, Camila y Juliana. Entonces, Camila hace las primeras 5 frases y Juliana las de las 6 a la 10. Y vayan preparando quién hace la parte de atrás, las actividades, ¿cierto? Entonces, vamos con Santiago. Entonces, a ver, yo hago por acá. ¿Me acuerdan entonces? A ver, yo saco por acá una hojita. Y entonces, para que no se me olvide, entonces tenemos a... Ay, ya se me olvidó. Habíamos dicho que quién arrancaba. Yo, profe Camila. Entonces, arranca Camila en la primera parte, después Juliana, después Santiago y Carolina hace junto con Santiago la segunda parte. Hasta ahí. ¿Tenemos unas manos levantadas o no? Bien. Entonces, Camila, vamos, el segundo conector, el conectores 2 dice lo siguiente. Conectores 2 dice, tenemos un ejercicio que tiene 2 lados, el frente y el reverso. Entonces, el frente vale 2,5 y el reverso vale 2,5. Entonces, el frente, como tiene 10 oraciones y vale 2,5, cada oración vale 0.25, 0,25. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer, yo doy la instrucción, Camila lee de la 1 a la 5, Juliana de la 6 a la 10, lee la frase y yo leo a continuación la que es correcta y si hay lugar a alguna explicación, la hacemos. Aquí es más evidente la forma en la estructura, además de que nos dan solo 4 conectores para que reemplacemos. Comencemos, Camila. Entonces dice, todos los enunciados proceden de la obra de Luis Rojas Marcos. Es decir, de ese texto extrajimos estas frases, extrajo quien hizo el taller las frases y dice que tiene manipulaciones porque salieron pues de todo el párrafo, pero son una frase tal cual como estaba. Y lo que se trata es que falta un conector donde está la línea punteada para que lo reemplace y nos dan al final 4. Comencemos. La 1, Camila. Aunque no sea siempre aparente, el terror a la muerte es universal. Constituye la motivación principal en la vida de la persona y nutre el instinto humano de conservación. Correcto. Una pregunta, Camila. Ese, aunque lo pusiste con mayúscula inicial. Sí, señor. ¿Por qué? Porque está empezando el párrafo. Empieza la frase. ¿Claro? No nos lo dijeron ahí, pero es una norma. Si alguien por casualidad puso el aunque, pero no le puso mayúscula, castíguese con una décima, ¿cierto? Entonces se pone punto 24, pues punto 24. Bueno, mira qué hace con él, pero no es. Entonces hay que hacer esa claridad. Listo. 2. Todavía son muchos los doctores y profanos que temen permitirle a un profesional dejar morir o quitarle la vida a otro ser humano, aunque éste lo haya pedido y esté en su sano juicio. Bien, correcto. Aunque. El aunque del primero está haciendo, ¿sí? Una diferenciación, ¿cierto? Una diferenciación. Y el segundo va en ese sentido, pero está haciendo una aclaración, ¿cierto? Ya no diferenciación, sino aclaración. ¿Ya? Y se utiliza también como conector. Ese sí no lleva mayúscula, va después de una coma. Es correcto. Tercero. La oposición a la eutanasia por parte de las religiones cristianas brota de la convicción de que solo Dios da vida y por lo tanto solo Él la puede quitar. Solo Él la puede quitar, sí. Sí, es por tanto, no por lo tanto, sino por tanto. ¿Sí? Bueno, varios asuntos. Dios está con mayúscula, ¿cierto? Para los cristianos,
la mayoría de los occidentales, Dios se pone con mayúscula para diferenciar que no es cualquier Dios, que es el Dios creador. Y eso se adoptó como regla gramatical, ¿cierto? Entonces ese Dios está con mayúscula. Luego el deíctico que sigue, donde dice solo él, está con mayúscula ese él. Y tiene tilde porque es un deíctico que se refiere a Dios. ¿Sí? Ahora, dice, de que solo Dios da la vida. Ese de y ese que es una composición que debe tener bastante cuidado al utilizarla. Y se convierte en incorrecto cuando yo le pongo el de que a todo. Se llama dequeísmo. ¿Sí? Entonces hay que saberlo utilizar. Ahí está bien utilizado. ¿Qué convicción tiene? De que solo Dios da la vida, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué da Dios? ¿Qué convicción? De que solo Él puede. Entonces ahí sí es correcto, pero hay que tener cuidado que cuando se utiliza inadecuadamente se llama dequeísmo. Entonces no hay que utilizarlo por todo. Se elimina la palabra de y con el que es suficiente para hacer la frase en una frase. Bien. La cuarta, Camila. Para la fe judía ortodoxa, la existencia posee un valor infinito y el acortarla es siempre inmoral, pues incluso un minuto de vida tiene un precio incalculable. Bien, antes de explicar esta cuarta, Sofía levantó la mano. ¿Es algo referente al texto, a lo que acabamos de hacer? Adelante. Sí, profe, tengo una pregunta respecto a la tercera con lo de Dios, que Sí. dijiste que se había vuelto una regla, que entonces Dios tuviera la mayúscula. Sí. Quería preguntar si solo en la parte occidental los que tienen esa creencia, entonces al escribir Dios solo lo ponen en mayúscula, y si es una regla estricta, o sea, si yo, supongamos, no creyera en ese Dios, aún así lo tengo que poner en mayúscula. Bueno, hay una apreciación no gramatical, sino de apreciación. Uh-huh. A ver, pero pues es una se convirtió pregunta. en regla para los occidentales, ¿cierto? Entonces lo hacen y bueno, por la mayoría católica y demás, pero de manera valorativa. Hombre, yo no estoy de acuerdo, yo no creo, entonces pongo Dios con minúscula, ¿cierto? No me van a entender que estoy hablando del Dios de la Biblia, tal vez, pero yo estoy diciendo no, Dios, ese Dios que se llama Yahvé o Dios, Jesús, no sé, lo pongo, lo hago y no acojo la norma, pero por un asunto de creencia, ¿cierto? Pero, por ¿Sí? ejemplo, en un trabajo, supongamos que le presento un trabajo a usted e incluyo la palabra Dios, entonces, ¿debería o no? Eso tendría una calificación. Vea, lo que recuerda es que yo no califico, yo valoro, ¿cierto? Pero Sí, vamos a pero hacerlo, pues está interesante, hagamos el paréntesis aquí. Vea, usted me pone en la desigualdad del mundo, en las imágenes vistas en clase, se nota se evidencia una equidad y ciertamente una injusticia de la naturaleza. Es ahí donde Dios, que dio la vida, entregó la vida, pero dio posibilidades a los seres humanos dentro de la creencia y la fe, para que creyendo en Él con mayúscula y el Dios con mayúscula haya equidad. Y dice, bueno, esta niña es muy cristiana, vea, puso que sí, que el mundo está llevado al berraco, pero que, ¿cierto? Pero otra persona me pone la misma frase y dice, ¿sí? En medio de la injusticia y la inequidad, supuestamente existe un Dios que dio la vida, pero si la dio y la dio de forma injusta, ¿dónde estaba Él? Y finalmente, entonces yo digo, no cree en Dios porque lo puso con minúscula, ¿cierto? Entonces es un asunto que a la hora de yo valorarlo como escrito, yo lo toco hablar dentro de la creencia y dentro de lo que está diciendo como semántica, como mensaje, ¿cierto? Entonces, ya contesté lo primero, de que si está con mayúscula o con minúscula, es una creencia y que lo adoptaron para respetar esa creencia dentro de lo gramatical. Dentro de la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento que yo tengo, yo no estoy dando clase de religión ni de teología acá. Entonces, depende, eso yo no le pondría más o menos porque pusiera Dios con mayúscula en minúscula, que aquí hay libertad de pensamiento y todo el asunto, ¿cierto? Pero yo sí valoraría de acuerdo con lo que está diciendo. Si usted dice, y entonces Dios, el ser supremo, Yahvé, y puso Dios con minúscula, digo, esto se contradice. Está hablando de un planteamiento católico, pero no sabe con Dios con mayúscula. Hay que hacerle caer en la cuenta que lo tiene que poner con mayúscula porque está poniendo una cosa cristiana, ideológica. Pero si está diciendo el segundo ejemplo que puse, perfectamente yo entendí que esa persona no acoge esa regla y lo puso y entonces es correcto que lo ponga con minúscula. ¿Me dice entender, Sofía? Sí, señor, ya respondió mi pregunta. O sea, sí. la respuesta es de dos maneras, desde lo ideológico, conceptual,
y desde el tema gramatical. Entonces, si usted me pone Dios con minúscula, pero está hablando de Dios, del ser omnipotente, del que todo lo creó, del que está arriba y nos está viendo, uno dice, uy, eso es un planteamiento cristiano. Luego tiene que saber que se pone con mayúsculas de Dios. Pero si usted me está poniendo Dios, al igual que los otros seres que supuestamente crearon la vida, el Dios de todos, Yahvé, Jehová, Buda, tal, ese es con minúscula y usted está claramente diciendo que tiene que haber libertad de culto. Entonces eso es para todos. Me hice entender además de la respuesta que le di Sofía a todos. ¿Sí? Cristian. Sí, sí. Ahora, es muy interesante que vamos muy colgados de tiempo en la valoración de los talleres. Pues yo le he dicho a usted, yo ando sin afán. Y es muy interesante el sentido crítico que ustedes plantean acá para que ahondemos en temas como estos. Mire, entonces aquí aprendimos, hombre, aquí dentro de la escritura, yo lo que pido es que sean coherentes con la idea. Y una coherencia es que si la idea es ideológicamente cristiana, póngala con Dios con mayúscula. Pero si usted está planteando a Dios y usted no cree en Dios, pues lo está diciendo desde un planteamiento, digámoslo, neutro. Usted pone Dios con minúscula, incluso junto con el resto de dioses que hay en el mundo, ¿cierto? Bien. Muy bien, gracias Sofía por la claridad, ¿no? Pues por la oportunidad que me dio de hacer claridad. Gracias, profesor, por responderme. Muy bien. Bien, entonces íbamos en la cuarta. Para la fe judía ortodoxa la existencia posee un valor infinito y acortarla es siempre inmoral, pues incluso un minuto de vida tiene un precio incalculable. Ese pues es un conector y es una palabra, pero tiene algo interesante. Y es que ese pues, si lo repito muchas veces, es un vicio. Ya no conecto como conector, sino como comodín. Lo vamos a ver ahora. Entonces está bien empleado ahí porque dice pues, está dando consecuencia. Está conectando para decir, explicando. Consecuencia a que para la fe, entonces, un minuto de vida tiene un precio incalculable para esa fe judía, ¿cierto? Entonces ese pues es correcto. Hay que tener en cuenta, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver en el tema de comodines, que cuando una palabra se utiliza muchas veces, se convierte en un vicio oral o escritural. Y cuando ya el vicio es tan marcado, se vuelve muletilla. ¿Qué es la muletilla? Eso que la persona incorpora a su lenguaje y es cansón ya, es perjudicial, ¿cierto? El pues, por ejemplo, para los paisas se lo acomodan y se lo ponen incluso con sonsoneticos, ¿sí? Como el ajá, como el ya, ¿sí? Incluso palabras como edda en el costeño, que es una copoque de otra palabra, apócope de otra palabra, pues una transformación, pero además es un vicio y es una muletilla que tienen al hablar esas personas costeñas, esas personas del litoral pacífico atlántico, sobre todo atlántico, en fin. Entonces, pues está bien empleado ahí, pero vamos a ver que hay que saberlo emplear esa palabra también. 5, Camila. La intensidad y la amargura del debate actual sobre el derecho a morir con dignidad disminuiría considerablemente si la sociedad, los médicos y los políticos de la sanidad prestaran mayor atención a cómo mitigar el dolor y el sufrimiento del enfermo. Correcto, sí. Cristian, ahí está dando una transición de afirmación, de reafirmación, de claridad a la frase, ¿cierto? Entonces ahí el sí, miren cómo el sí ahí aplica. ¿Sí, ¿Sí lo ves, Cristian, o no? Sí, señor. Ese sí, mire, si la sociedad, los médicos, está afirmando y me conecta con el resto de la oración, ahí el sí es totalmente asertivo. ¿Ah? Y me refiero a ese sí porque estábamos discutiendo ahora de otro posible sí en otro lado, ¿cierto? Y lo expliqué allá y aquí se me presta para explicarlo mucho mejor. Continuemos, Juliana, gracias, Camila, con la frase número 6. Juliana, te me fuiste. No, profe, aquí estoy, yo le entendí con Bueno. Te digo, continuemos, Camila, con la frase número 6. Continuemos, gracias, Camila, continuemos, Juliana. Ok, profe, qué pena. Listo. Ya hemos quedado que de la 1 a la 5, Camila, y de la 6 a la 10, Juliana. Para no incumplirle y no dejarla a usted con las ganas. Adelante. Los familiares juegan un papel fundamental en la opción de morir, especialmente cuando se trata de un enfermo mentalmente incapacitado, porque son parientes los que mejor conocen los valores y deseos del moribundo. Porque son los parientes. Porque son los parientes, perdón, sí. Bueno, es correcto porque, y ese porque es de explicación, ¿cierto? Me está dando explicación, ese conector. Correcto. El 7. Aunque los medios de comunicación no han tenido siempre el mismo impacto que de hoy, han estado presentes a lo largo de los siglos.
Correcto, aunque con mayúscula. Aquí viene algo y es la estructura. Aquí este escritor, quien hizo la frase, utilizó una estructura muy clásica, muy ortodoxa, pero que es correcta, pues muy que de hoy, y a uno le suena como cacofónico. Es correcta, pero es cacofónica. Ahí está empleando el que de hoy. Podríamos haber dicho, aunque los medios de comunicación no han tenido siempre el mismo impacto que tienen hoy, ¿sí? Han estado presentes. Él dijo que de hoy. Y es correcto también. ¿Sí? Está conectando. Entonces quiero hacer esa claridad también. 8. Entre todos los medios de comunicación, la televisión es, sin duda, el más completo, consumado, penetrante, popular y, a su vez, el más efectivo. Muy bien. A su vez. Aquí hay que aclarar algo, ¿sí? Él a su vez me está diciendo que es efectivo, pero también popular, penetrante, consumado y completo. Si yo dijera, ¿sí? Por tanto, el más efectivo, no estaría dando el sentido, además, porque después del I hay una coma, ¿sí? Si dijera popular y no tuviera la coma, y por tanto no tuviera esas comas, esa aclaratoria, sería por tanto, estaría concluyendo y por tanto el más efectivo, pero tiene comas entre el conector. Entonces dice a su vez. ¿Sí? Que es muy diferente decir que en simultánea tiene ese significado a decir que los 4 significados anteriores los reúnen, es decir, que ser completo, consumado, penetrante y popular lo hace efectivo. En este caso no, en este caso dice que a su vez el más efectivo y lo determina, repito, que después del I hay una coma y otra coma antes de él. Entonces es a su vez, correcto. 9. En Norteamérica, por ejemplo, los expertos calculan que los adultos pasan la mitad de su tiempo de ocio ante la pequeña pantalla, mientras que los niños le dedican más tiempo que al colegio. Igual aplicación, mientras que, ¿cierto? Está dando una simultaneidad de tiempo, ¿sí? Mientras que, correcto. 10. Los medios ciertamente nos engañan la realidad, pero lo hacen a su manera. Listo, ahí viene una coma y termina. Ya no es un inserto, un inciso, sino que termina, concluye, pero lo hacen a su manera. Aclaratorio, conecta para concluir la frase, pero lo hacen a su manera, correcto, pero. Ahora muestro las respuestas de las primeras 10. Recuerden que lo importante es que en la frase usted diga por qué está bien, qué le corrige, qué hay que mejorar. Bueno, vamos con Santiago y con Carolina. Muchas gracias, Juliana. Entonces, en la parte de atrás del ejercicio hay una parte que se llama palabras escondidas, una que se llama anagramas y una de sílabas sobrantes. Esta sí la vamos a hacer pues así, muy corredita, muy ágil. Entonces, la primera, comencemos con Santiago. Santiago, ¿estás listo? Sí, señor. Entonces, vas a leer las 4 palabras que encontraste escondidas. Te están dando la condición que con las letras que ya estaban, reemplaces 2 vocales. Ahí dice 2 vocales, pero también dice, pero entonces como dice 2, en la parte donde haya espacio para 4 letras, entonces quiere decir que uno reemplaza 2 vocales y reemplaza 2 consonantes, no hay problema. Me está diciendo también que diga en qué sentido. Si en el sentido de izquierda a derecha, que es las manecillas del reloj, o si es derecha a izquierda, que es izquierda a derecha, que es al contrario las manecillas del reloj. Adelante, Santiago. Listo. Profe, yo no encontré la cuarta, ¿Listo? la última. La primera palabra. Entonces, no, la primera lea, es que ahorita capítulo. cuando lleguemos a la cuarta solucionamos el asunto. Lea la primera, lea, comience a leer. Capítulo. Capítulo, correcto, capítulo. Segunda. Marmotas. Muy bien. ¿Quién encontró otra palabra? Diferente a marmotas. Luis René. Profe, yo escribí. Bueno, primero Luis y después Juliana. René. Profe, yo casi no la encontraba y puse marmitón. Lo que pasa es que marmitón, ¿qué es un marmitón? Justo no me acuerdo. Lo estaba intentando buscar y nada, puse esa palabra, entonces pero fue como la que más me salió. No vale, porque si no aparece en el diccionario, no es castizo. ¿Qué pasa con marmitón? Que marmitón es un uso que hacemos como modismo para decir, una marmita es donde, creo que es un depósito de filtro de agua y demás, ¿cierto? La marmita, o un recipiente que hay en la cocina para hacer ese tipo de operaciones, ¿cierto? De la marmita y un marmitón sería una marmita más grande, ¿cierto? Pero no se utiliza en toda parte.
ahí viene lo que explicamos del contexto y el referente, como si yo digo ventilador, que es el que tengo aquí a mis espaldas, o digo abanico, ¿cierto? Entonces, la idea es que sea más castizo. Marmotas es aplicable para todo en el lenguaje. Julián, ahora sí. ¿Qué encontró? ¿Qué más puso? Ay, profe, yo encontré es que marmóreo. Marmóreo, marmore. Lo que pasa es que ahí marmóreo. ¿Y qué es marmóreo? ¿Qué significa marmóreo? Profe, es como mármol. Es como mármol, no es mármol. Pues es un Entonces, mármol. ¿por qué mejor en vez de marmóreo ponga mármoles? Y es más preciso, ¿o no? Y es Sí. entonces ese marmóreo. Y uno dice, no, bueno, entonces es mejor mármoles. Entonces, la segunda es válido marmotas o mármoles. ¿Cuál es la condición y lo que estoy explorando aquí? Que siempre sea que la encuentre uno, que se entienda, o sea, que sea pues castiza, pues del idioma, ¿sí? Entonces, marmotas o mármoles. ¿Listo? Bueno, Sol. Profe, entonces no sería válido definitivamente poner marmita, sabiendo que sí es una palabra que se encuentra de pronto en el... Marmitas. Yo tengo esa duda de que marmita se utiliza en cierta parte de la población, ¿cierto? Que no es amplia. Sin embargo, si usted la encuentra en el diccionario y es de la Real Academia, ¿sí? Solo si es de la Real Academia. Y sí, Entonces... claro, porque sí, porque sí. Ah, bueno, Sí. sí. Es como, por ejemplo, la palabra parce. Sí. ¿Qué cree usted de la palabra parce? No, no creo que se encuentre en el diccionario. Es muy Pues le quiero local. contar, ¿es muy qué? No sé, local, como que se limita Eso a se la... llama parlache. Y como parlache está haciendo un tránsito entre el uso local que tú llamas o el uso popular debido a fenómenos sociales y fenómenos de tipo social, cultural, y está haciendo tránsito a incorporarse al español. Por ejemplo, la palabra bacano. Sol, Ujú. ¿qué Diga, es bacano? bacano, algo bueno, algo chévere, ¿no? Listo. No sé Hace cómo. como 30 años, sí, la abuelita de Juan Diego le hubiera dicho a uno, bacano, eso es de marihuaneros, de viciosos, ¿sí? Y resulta que, bueno, sí, ahí surgió. Después la utilizamos en el tema narcotráfico, comunas, y se incorporó, y hoy en día usted encuentra bacano en el diccionario. Porque las palabras cuando ya tienen mucho uso y ya por las migraciones y el desplazamiento y lo que pasó con Medellín, la palabra bacano cogió carrera y ya todo el mundo sabe que es bacano. La de parce todavía no, pero la parce viene del portugués, parceiro. ¿Qué parceiro quiere decir hermano, carnal? Carnal es muy mexicano, ¿cierto? Hermano. Y con el tiempo la usamos tanto, por ahora hace parte del parlache, que es muy válido, que es una transformación dialectal al interior de una cultura. Entonces aquí en Medellín existe el parlache, que ya se amplió a Colombia, y ya incluso el parlache, bacano, business, sisas, todo esto. Ahora, no es correcto decir, no, eso es de marihuaneros, no, eso es de gente mal, eso es de gente de pueblo, eso es de las comunas, no. Surgió en las comunas, vale. Surgió con el tema del narcotráfico, surgió, pero es una transformación dialectal y como tal la tenemos que empezar a aceptar. Llega un momento donde se transforma, no es un lenguaje ni es un idioma, no llega a esa categoría. Entonces, puede que haya palabras que uno las haya utilizado, marmitón, marmitas, y uno dice, bueno, pues que son definiciones. Entonces, si uno conoce la misma palabra con varias denominaciones, lo mejor es que no la acepte todavía. ¿Sí? Otro paréntesis que hice con Sol. Listo, profe, gracias. ¿Cómo Y me otro dijo que se tema que me llamaba encanta. ese proceso transitivo, entonces, cómo se le llama? Es una transformación sociocultural. De pronto, si nos da tiempo acá, les doy información sobre el parlache, que es bien interesante, que es equivalente también al lunfardo. ¿Sí sabes qué es el lunfardo, Sol? No, profe, ni idea. El lunfardo es el equivalente al parlache, pero en Argentina. Entonces tú escuchas un tango y dice garufa, gallola, sí, y son palabras que uno dice, ¿qué es una gallola? ¿Qué es una garufa? Garufa es una mujer con cierto comportamiento, no sé, surge de las barriadas de Buenos Aires en Argentina y es una transformación entre lo que ellos hacen allá, lo que el pueblo hace y lo que vino de Francia desde su cultura, entonces se llama lunfardo y tiene también un sistema dialectal.
Cuando te digo que va transformando y va teniendo tanto uso, que llega un momento en donde cada año la Real Academia incorpora palabras y saca palabras por el desuso, ¿cierto? Entonces llega un momento donde la incorpora porque ya la entienden, ya la gente la domina el resto del mundo, ya se volvió universal. Entonces, claro, bacano ya sí es castizo y sí es correcto decirlo. ¿Sí? Esa es la transformación, es de uso. Puede que demore 5 años, 10, 20, 40, 100 años, en fin, o que simplemente se quede en ese nivel. ¿Sí? Entonces, el tema aquí, por ejemplo, es el parlache, es una cosa que ya está y ya lleva mucho tiempo. ¿Sí? ¿Qué es biznear? ¿Quién me dice que es business o biznear? No, están muy mal en parlache. Luego negociar. ¿Cómo? Negociar. Hacer negocios. Viene de una transformación dialectal del inglés. Y aquí la gente lo volvió así, biznear, ¿cierto? Business, biznear, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, cerremos entonces. Listo. Entonces íbamos en la segunda, mármoles o marmotas. Dejémoslo ahí para que pueda ser aceptable, pues, y nos quede preciso. El tercero, Santiago. Bitácora, profe. Bitácora, correcto. El cuarto. ¿Esa no la tenés, Santiago? Esa no la tengo. ¿Quién tiene la cuarta? Que termina en Z y empieza por P. Pertinaz, profe. Ah, claro. Andrés, correcto. Pertinaz. ¿Sí? Bien. Ya ahorita ponemos las respuestas. Capítulo, marmotas, mármoles, bitácora, pertinaz. Santiago, anagramas. Voy a leer la palabra y vas a conformar el nombre de una ciudad turística, una ciudad que visitan los turistas. Puede estar en inglés, en español, en cualquier parte del mundo. ¿Sí? ¿Listo, Santiago? Listo, 1, Serena subió. Esa es Buenos Aires. Correcto. 2, Alfredo Ardetul. Esa no la tengo. ¿Quién tiene esa? Andrés. Yo. Juliana. Bueno, creo. Fort Lauderdale. ¿Y eso qué es? ¿Eso dónde queda, Juliana? Profe, yo creo que es una isla. No, Pero señora. ya busco. Ya, cuando usted diga algo, esté segura. Es correcto. Es una ciudad del estado de la Florida y es turística. Fort Lauderdale. Y ahorita miramos cómo se escribe. Correcto, es correcto. ¿Sí? No es ni una isla, es una ciudad del estado de la Florida. Fort Lauderdale. ¿Listo, Santiago? Y compañeros, Listo. continuemos. Lord Sen. Londres. Correcto, Londres. Cuarto, Senargata. Cartagena. Correcto. Ramastanta. Santa Marta. Correcto, Santa Marta. 6, Banco Real. Barcelona. Correcto. 7, Gánese yo. Gánese Los yo. Ángeles. Los Ángeles. 8, Aula Pozo. Sao Paulo. Sao Paulo. 9, Auncactan. No la tengo, profe. Bueno, en la 8, que si se dice San Pablo, se dice Sao Paulo. En español es San Pablo, pero la ciudad es en portugués porque queda en Brasil y se llama Sao Paulo. Después es Sao Paulo, ¿cierto? Y la 9, Auncactan. ¿Quién tiene la 9? Por favor, ¿quién complementa? Joneider o Ginés, Valentina. Joneider, adelante. Yo tengo Punta Cana. Correcto. Valentina, Igual. ¿cuál tenías? Yo igual. Correcto. Punta Cana. Muy bien. Y 10, Santiago, Red San. San Andrés. San Andrés. Muy bien. Ahorita ponemos las respuestas. Al parecer la mayoría no puso Fort Lauderdale. No sé cuántos fallaron en Punta Cana, pero ahorita miramos. Bueno, de una vez les digo, esto vale 2.5 este lado del taller. Entonces, si dividimos 2.5 entre 4 bloques que tiene, nos da 0.625. Entonces vamos a hacer una proporción. No tienen que ser muy exactos porque se están autoevaluando. Entonces, por ejemplo, en las palabras escondidas, si tengo 2 correctas, pues me pongo 0.3, ¿cierto? En todo el punto, en esa parte del punto. Si tengo 3, me pongo 0.5, ¿cierto? 0.4 con 8, 4.48. Si tengo completas, pues me pongo 0.625. Lo mismo acá, valen 0.625, luego cada frase, cada nombrecito de estos vale 0.065. ¿Listo? Bien, vamos con las sílabas sobrantes. Entonces vamos con Carolina, que pidió la palabra para hacer esta parte. Carolina, ¿estamos listos? Sí, profe. Bueno, Carolina, aquí me ponen como ejemplo
que me están dando una definición, una palabra igual semejante, entonces yo busco uniforme, hay que utilizar el diccionario, buscar, así como hacen los que elaboran crucigramas, ¿no? Y estamos aprendiendo, ampliando nuestro léxico. Entonces, pongo ahí, entonces voy a comenzar a leer igual la palabra y tú me dices por cuál la reemplazaste en el cuadrito. Al final me dicen que con las sílabas que sobran, con las sílabas sobrantes se formará la otra nombre de la Isla del Sol en Bolivia. ¿Cuál tienes, Carolina? Tengo Titicaca. Muy bien. Ahí nos puso una cascarita y es que hay gente que dice, ¿cómo que una isla si Bolivia no tiene mar? Pero resulta que la definición de isla es porción de tierra rodeada de agua, no dice si dulce o salada. Y resulta que en Bolivia hay un lago que se llama el lago Titicaca y tiene una isla, ¿cierto? Tiene una porción de tierra dentro de ese accidente pues, geográfico de ese sitio. Es Titicaca, correcto. Comencemos entonces. 1, rugosidad. Aspereza. Correcto, aspereza. 2, que tiene 2 cabezas. Bicípite. Bicípite, correcto. 3, que nos la regalaron, pero dígala, igual semejante. Uniforme. Correcto. 4, herida de espada. Estocada. Correcto, estocada. 5, sales de ácido nítrico. Nitratos. ¿Nitratos o nitritos? Yo puse nitratos. Correcto, cualquiera de los dos, nitratos. 6, acometer. Embestir. Correcto, embestir. 7, 9 veces mayores. A mí ahí me daba nónuplos, pero Sí. haciéndola mirando las sílabas, la sílaba nu no estaba, esta es un. Entonces de pronto fue un error de redacción, o no sé si fue que me equivoqué Es yo. nonuplos. Sí, pero o sea, no está la sílaba nu, sino un. ¿Sí me entiende? Sí, puede ser error de digitación ahí, pero sí es nonuplos. No, es porque la primera está como non. O sea, hay una sílaba non y hay una sílaba un. Entonces sería Sí. non-un. Nonumplos. Nonuplos, sí. No, pero lo correcto es nonuplos. Ahí demos el beneficio, ¿sí? De la duda en cuanto a que se digitó mal el taller, lo digitaron mal, ¿cierto? Es nonuplos. Listo. Listo. 8, irresistibles. Esa no la tengo porque también tenía un enredo. Me daba tentadores, pero no estaba segura. Bueno, ahí hay una cáscara, pues es así de quien redactó el taller, que no fui yo. Nos lo ponen en plural, pero la palabra es en singular. Entonces ponga tentador. O sea, lo correcto decía irresistibles, tentadores, pero no cabe. Pero no. Entonces tentador es la correcta ahí. Pero eso sí es esa es adrede. Tentador. ¿Sí? Listo, claro para todos. Así como la cascarita de la isla, nos pusieron esa cascarita ahí de ponerlo en plural para que pusiéramos la palabra en singular. Tentador. ¿Vale, Carolina? Listo, profe. 9, puñal. Esa tampoco la tengo. ¿Quién tiene la 9, puñal? Cristian intervino ahora, ¿cierto? Cristian, ¿qué tenés ahí? ¿Quién tiene la 9, puñal? Profe, estileto. Estilete no. Estilete. Estilete, correcto. Continuemos, Carolina. Gracias, Cristian y Juliana. 10, habilidad habituales, regulares. Normales. Correcto, normales. 11, discute, debate. Delibera. Correcto. 12, hueso plano del pecho. Esternón. 13, manifestar, anunciar. Declarar. Correcto. 14, dominación, yugo. Opresión. Correcto. Viene el enganche, que vale también .625. El enganche no lo vamos a leer porque van a resultar bastantes palabras. Solo vamos a decir que si tienen de 1 a 15 palabras es un trabajo insuficiente. Si tiene de 20, tiene 20, ¿sí? Es regular, o sea, la mitad del punto. Si tiene de 20 a 30, tiene el punto bueno. Y si tiene de 40 en adelante, es excelente. Entonces hagan la valoración. ¿Sí? Bien. Vamos a mirar ¿Después de cuántas es excelente? 40. ¿Cuántas tiene usted? No, después ya miro. Bueno, pongámoslo entre 35 y más de 40, para que no les quede pues tan duro. Esto lo ponemos excelente, o sea, el .625. Vamos a mirar
las respuestas rápidamente. Como hemos hecho varias aclaraciones, estamos cogiditos de tiempo. Entonces vamos a hacer Profe, rápidamente 41. los de... Póngase excelente, 41, excelente. Hay gente que saca 50, 55. ¿Cómo hacen? No sé. Porque yo confieso que yo para esa parte no soy tan... No porque no tenga la capacidad, el léxico, sino porque no tengo paciencia. Soy un poquito desesperadito. Entonces a la media hora ya estoy desesperado viendo las mismas letras. Pero hay personas que dicen, no, yo seguí al otro día, yo le hice 2 tardes enteras y encuentro una cantidad de palabras. Bueno, ¿está clara la valoración ahí? ¿De conectores 2? Sí, señor. Bueno, pasemos a deícticos. Me gustó lo que hicimos ahora, que levantaron manos y entonces distribuí los turnos. Mientras que yo explico aquí, recuerden que deíctico es una expresión que remite al texto, a lo ya dicho, que los deícticos son clases de palabras que el referente varía de acuerdo con la situación espaciotemporal del emisor, es decir, la utilizo a partir de un pronombre personal, relativo, posesivo, demostrativo, a partir de adverbios de lugar y de tiempo y pronombres con una partícula adelante o que se integra a la acción. Obsérvalo, lo puede. Se llaman enclíticos y proclíticos. La explicación está en el primer taller. Está muy detallada y por eso tiene 2 páginas ese taller. La segunda página, que es el reverso, tiene 8 opciones. Luego vamos a calificarlo de 0 a 5. Cada opción vale .62. Entonces, comencemos. ¿Quién dijo yo? Dijo yo Sofía. Gracias, Sofía. Adelante, Sofía. Voy a leer la pregunta y tú escoges las 4 opciones y tú escoges para que nos quede claro a todos la autoevaluación que vamos a hacer aquí en este momento. Entonces, fragmento de la Odisea, la partícula que en el renglón 1 se refiere a la guerra de Troya, B, los jefes griegos, C, la ciudad, D, las tierras. B, los jefes griegos. Correcto, B, los jefes griegos. 2, en la expresión sus tierras del renglón 2 se está aludiendo A, los troyanos, B, a Ulises, C, a los griegos, D, al rey de Ítaca. C, a los griegos. Correcto, C, a los griegos. Tercera, señale qué clase de díctico es el término estos en el renglón 2 y su referencia. A, pronombre relativo los troyanos. B, pronombre personal los troyanos. C, adjetivo demostrativo los griegos. Y D, pronombre demostrativo los griegos. D, pronombre demostrativo los griegos. Correcto. D, pronombre demostrativo los griegos. 4, señale la clase de díctico que es el que del renglón 3 y su referente. A, personal los amigos. B, adverbial el rey. C, demostrativo Ulises. C, relativo Ítaca. D, relativo Ítaca. Correcto, relativo Ítaca. 5. La partícula le en el renglón 4 es A, un deíctico personal, B, un deíctico relativo, C, un artículo neutro, D, un artículo determinado. A, un deíctico personal. Correcto, A, un deíctico personal. C, sus navíos en el renglón 5 alude directamente A, a Neptuno, B, a Ulises, C, a las tempestades y naufragios, D, a Circe. B, a Ulises. Correcto, B, a Ulises. Una vez en el renglón 5 tiene como referente a la hechicera Circe, B, al ingenioso Ulises, C, a la derrota de Ulises y D, al encuentro entre Ulises y Circe. B, al ingenioso Ulises. Correcto. B, al ingenioso Ulises. 8. Señale la clase de díctico que son su y sus subrayados en el texto y su referente. A, posesivo Ulises, B, adjetivo los griegos, C, pronombre los compañeros y D, adverbio los amigos. A, posesivo Ulises. Correcto, A, posesivo Ulises. Aquí no tuvimos que explicar, Sofía lo hizo, pero ¿qué quiero decir? Uno tiene que ir siempre al renglón anterior, incluso al comienzo. Por ejemplo, cuando dice el ingenioso Ulises en el 7, me tengo que ir hasta la primera parte, cuando dice uno de estos, el ingenioso Ulises, y de ahí derivo el resto de interpretaciones. Respuestas. Y bueno, preguntas si hay, aclaraciones para que, así como lo hizo Cristian en su momento y lo han hecho la mayoría de ustedes, no nos vamos pues con porque el profesor dijo, no, eso tiene una explicación y una sustentación. Ahí están las respuestas. Voy a bajar un momento para que sigamos con el de Deícticos 2. ¿No hay preguntas? Bueno. Entonces, el segundo, el Deícticos 2, tiene 2 textos más. El uno es un texto de corte poético
y el otro es de corte científico, y a cada uno le vamos a mirar los deícticos. El primero tiene 8 opciones y el segundo 10. Luego esta parte tiene 18 opciones, son iguales todos múltiple escogencia, entonces cada una vale .27. Recuerden que la anterior, cada una valía .62, 0,62, y son 8. Aquí son 18, luego cada una vale .27. Bien, comencemos. ¿Quién va a hacer el ejercicio? ¿Quién dijo yo? ¿Quién lo hace? ¿Quién nos comparte su taller de deícticos 2? Profe, yo. Juliana, adelante. Entonces, hay un poema de Tagore. Entonces digo, 1. En la primera línea la partícula yo es un deíctico. A relativo, B personal activo, C espacial, D temporal. B personal activo. Correcto, personal activo B. 2. En la línea 2 de la partícula tú cumple la función de A, deixis personal, B, pronombre posesivo, C, pronombre personal, D, deixis temporal. B, pronombre progresivo. Posesivo. 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 Correcto, B, pronombre posesivo. 3. En la línea 2 el término me es un deíctico. A, enclítico, B, posesivo, C, espacial, D, proclítico. D, proclítico. Correcto, D, proclítico. El término quién de la tercera línea alude a A, el segundo personaje de la narración, B, el narrador, 3, a la tercera persona del singular masculino, D, a la tercera persona del singular femenino. A, el primer personaje. A, el segundo personaje de la narración. Perdón. 5. Aquel en la tercera línea es un deíctico. A, enclítico, B, proclítico, C, espacial y D, personal. Ay, profe, yo creo que en esa me equivoqué. Yo tengo la ¿Quién A. tiene esa? La A, enclítico. ¿Y por qué equivocó? Sí, es enclítico. Señora. Ay, Dice, profe, y yo me creo quedé que aguardando me el lema equivoqué. responsable. Y me quedé. Se lo Ok. agregó al quedé. Entonces es enclítico, ¿cierto? Ok. Bien. 6. En la línea 4, las partículas mis y c son deícticos. A, deíctico personal y pronombre enclítico. B, deíctico espacial y personal. C, posesivos y proclíticos. D, deixis temporal y personal. 7, deixis personal. C, posesivos y proclíticos. C, de posesivos y proclíticos. 7. En la línea 5, la partícula me es un deíctico. A, proclítico. B, enclítico. C, demostrativo. D, espacial. A, proclítico. Correcto, A, proclítico. 8. En la línea 6, los términos C y bajaste en su orden respectivo son deícticos. A, enclítico y verbales, indican la primera, segunda y la tercera persona del plural. B, proclítico y enclítico aluden a la segunda y tercera persona del plural. C, posesivo y enclítico. Y D, proclítico y enclíticos que indican tercera y segunda persona del plural. Profe, la A. La A, enclítico y verbales. La clave está en y verbales, que indican primera, segunda y tercera persona. ¿Alguna duda para esta primera parte? Bueno, No. alguien que no haya participado, compártanos. John Eider, compártanos la parte 2 de deícticos. Adelante. Está bien, profe. Listo. 1. Sus en la línea 2 cumple la función de D, pronombre posesivo. Pronombre A, pronombre posesivo. enclítico. B, pronombre posesivo. C, deixis espacial. D, deixis temporal. B, pronombre posesivo. Sí. Correcto. Su en la línea 4, en la cuarta línea indica, alude a A, el cerebro, B, el cuerpo, C, las neuronas, D, el encéfalo. Del encéfalo. Correcto. En la cuarta línea la expresión lo que explica se refiere a al trabajo del encéfalo, B, al trabajo del cerebro, C, al trabajo de producción de energía, D, al trabajo de producción de energía del cerebro. A, al trabajo del encéfalo. A, al trabajo del encéfalo. Cuarto, en la línea 4, el segundo que indica A, el cerebro, B, el trabajo del encéfalo, C, el trabajo del cuerpo, D, el encéfalo. B, el trabajo del encéfalo. Muy bien. 5. La partícula esta de la línea 7 indica A, el hipotálamo, B, al cerebro, C, al encéfalo y D, a la tiroides. C, al encéfalo. ¿Cuál tiene usted? La C, al encéfalo. Lo correcto es al cerebro. Revisemos. Él empieza a hablar del encéfalo como parte central del texto, pero dice que el cerebro, ¿sí? En la partícula esta de la línea 7, entonces.
como esta, flota en un fluido que absorbe. Entonces, vámonos atrás de qué está hablando, ¿cierto? El cerebro posee partes delicadas, pero ninguna está bien protegida como esta, ¿cierto? Entonces, la partícula, está hablando del cerebro, ¿sí? Viene hablando de lo que el encéfalo es, pero el cerebro hace parte del encéfalo. Y dice que el cerebro posee partes delicadas, pero ninguna de esas partes, diríamos, está también protegida como esta. ¿Como cuál? Como el cerebro. Listo, entonces la correcta es B, al cerebro. Listo, profe. Bien, continuemos. 6. En la séptima línea la partícula que señala A al encéfalo, B al cerebro, C al fluido y D a las neuronas. C al fluido. Correcto, C al fluido. 7. En la línea 9 la partícula que alude a al encéfalo, B a las recubiertas energéticas, C a las neuronas y D al cerebro. D al cerebro. Correcto, D al cerebro. 8. El tema del texto es A, el cerebro y su función, B, el encéfalo, C, el encéfalo y su función, y D, el cerebro y el encéfalo. El encéfalo. B, el encéfalo coloqué. La correcta es el encéfalo y su función. ¿Cierto? Ah, ok. Acuérdense cuando trabajamos la idea principal, los subtemas o las ideas secundarias. Entonces la idea es el encéfalo y su función. 9. El texto es A, narrativo, D, descriptivo, C, expositivo y D, argumentativo. Use B descriptivo. Correcto, B, descriptivo. Correcto. Y 10, en la línea 1, ¿cuál es el referente hombre, animal, objeto, noción, objeto, de las que se dice algo, al que alude el texto? Ya dimos la respuesta cuando hice la explicación. A, la energía, B, el encéfalo, C, el cuerpo y D, el sistema nervioso central. Profe, yo puse C el cuerpo. B, el encéfalo, ¿sí? El referente, la idea, o sea, en este caso, la noción o el objeto, ¿cierto? De la que se dice algo, ¿sí? En la línea 1 es el encéfalo. La línea 1, el encéfalo es la parte central del sistema nervioso, el centro del control del cuerpo. Entonces, miren que el sujeto es el encéfalo, ¿ya? Y está diciendo que es la parte central y el predicado es el centro del control del cuerpo. ¿Pero quién? El encéfalo. El sujeto, en ese caso, es el encéfalo. ¿Está claro, John Eider? Sí, profesor. Entonces es el encéfalo. Respuestas. Recuerden, no basta con colocar transcribir esto. Esto es la guía de lo que acabamos de hacer. Allí está para que hagan su autoevaluación. Bien, ¿alguna pregunta? Bien. Yo, ustedes saben, mando la grabación y mando esta presentación para que hagan las comparaciones. Si algo quedó faltando. Bien. Reitero, ¿alguna pregunta sobre los talleres? ¿Apreciación sobre esos talleres? Bueno, paso entonces al tema final, que es muy sencillo. Es simplemente mostrarles a ustedes una definición, ¿sí? Los comodines. La ventaja que tengo es que ya los expliqué ahora, ¿sí? Entonces acá está. Los comodines son palabras que aparecen de forma frecuente en un discurso o en un escrito y le quitan fuerza expresiva debido a que se usan para todo. Estamos hablando parte de ello ahora, ¿sí? Listo, uno dice, tan bueno que estuvo el paseo. Entonces uno dice, sí entendí, qué bueno, pero es que bueno es un asunto, no, tan agradable, tan formativo, bueno, ahí lo hice como conector. Pero entonces, si yo pongo bueno, se convierte en comodín. Recuerden cuando uno juega cartas, que hay unas cartas que los jockey. Entonces uno juega con condiciones. Entonces quiere decir que si usted va completado una terna, usted lo acomoda ahí. Entonces uno no termina, entonces se acomoda porque puede ser 3, puede ser 2, puede ser una Q, puede ser una J. Así pasa con las palabras cuando las utilizamos indistintamente. Y eso es producto del uso que le vamos dando y entonces es incorrecto. El comodín. ¿Qué hace uno? Reemplazarla por un sinónimo, por otra expresión equivalente. ¿Qué hace? Dentro del léxico, escoger la adecuada. Y lo que dije ahora, el comodín se vuelve un vicio cuando lo pronuncio muchas veces. Total. Yo conozco personas que en la reunión, ¿y cómo les pareció? Total. Cierto que el texto es acertado. Total. Y entonces total, que es una expresión que hace que es la reunión o el resultado, pues, pasa a ser un comodín. ¿Sí?
Hay otra expresión que escucho mucho en las reuniones que sostengo a diario y que cuando veo gente hablar que dice en el entendido. Pues, ¿por qué no decir en el caso que uno entienda? O sea, entonces van poniendo en el entendido, se van convirtiendo en comodines. Y en exceso, ¿sí? Y si es un vicio que la gente tiene. Y en exceso es una muletilla, como expliqué ahora con el pues. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Identificar los comodines para evitarlos. Y en la primera parte de un taller que tenemos que se llama comodines, hay una primera parte donde explica qué es un comodín y una lista con 51 comodines. ¿Cuál es la tarea de ustedes? De ahora en adelante pueden coger el texto que ya presentaron sobre las imágenes, que yo incluso les devolví a muchos de ustedes diciendo, vea, esto es un comodín, reemplácelo por este. Pero no, ahí en el texto dice que haga una aplicación. No lo haga porque no lo va a poner a hacer otro ejercicio más. Simplemente los textos que ya tiene escritos y el parcial que vamos a escribir, antes de entregarlo, verifique que no tenga comodines. Para mirar entonces cómo corregir el lenguaje, la parte de atrás del taller dice, si alguien abrió Dropbox y abre el taller, me puede apoyar en lo que estoy diciendo. Entonces dice el taller, escriba con cada palabra o expresión una oración corta, seria, densa y coherente. Subraye la palabra. Entonces me dan 41 palabras. Dice, tampoco junto y tampoco. Ejemplo, tampoco pudimos ingresar al concierto. Esto debido a que eran tantas las personas que se aglomeraron y obstaculizaron la entrada. Miren que estoy dando una frase y no es simple, está explicando, tiene predicado. Y estoy utilizando el tampoco como exclusión. Pero puedo decir con la segunda palabra que es separado, tampoco, diciendo el almuerzo, ¿sí? Perdón, el ejercicio tuvo tan poco contenido formativo que sentí que no logré la competencia, luego perdí el tiempo, por ejemplo. Entonces, tampoco de cantidad. El almuerzo estuvo tan poco que no pude degustarlo, ¿sí? En fin. Y después dice la acera. ¿Quién abrió ya el taller en Dropbox? Está en Dropbox y está en el blog también. Está en el Dropbox en la misma parte que estaban los otros talleres que ya hemos hecho. Sí, Entonces, ¿qué van a profe, hacer yo. ustedes para dentro de 8 días? Juan, van No, a cada una de las palabras a hacer una frase, recuerden, corta, pero que sea seria, densa y coherente. Y las vamos a traer y las vamos a leer acá y vamos a hacer autoevaluación. Preguntas. Hoy, curiosamente, pero muy satisfactoriamente, con mucha satisfacción, nos cogió el tiempo, pero hubo preguntas muy interesantes. Les pido el favor que negociemos 2-3 minutos más antes de irnos, porque faltan 2 minutos para las 6, para que no nos vamos pues en punta y no nos vamos como a la carrera, ¿cierto? Entonces, conclusiones de la clase de hoy, ¿qué se llevan? Mientras tanto voy a proyectar acá y uno de ustedes me va a leer. Sigamos con Sofía, que fue la lectora de la sesión al comienzo. Sofía, estás todavía por allí, ¿cierto? Sí, señor. Actividades o pendientes, leámoslas. Listo. Actividades. Subir a Dropbox actualización de aplicativos, talleres, conectores y dípticos hasta el 5 de diciembre de 2021. Preparar aplicativo, taller comodines, correcciones del lenguaje para la clase del 9 de diciembre del 2021. Y por último, la experiencia de lectura, socialización foro sincrónico, preparar socialización para la clase del 10 de febrero de 2022. Correcto. Ahí no puse que vayan preparando el parcial, que no quede como tarea, pero vayan preparando el tema. ¿Qué vamos a hacer la próxima, Sofía? La próxima veremos socialización, autoevaluación, comodines, correcciones del lenguaje y preparación del trabajo parcial. Bien. Recuerden que hay lugar, oportunidad de asesorías todos los miércoles. Ahí está. Bien. Gracias, Sofía. Ahora sí, ¿qué nos llevamos de la clase de hoy con esta agenda que pudimos hacer muy precisos de tiempo, pero que la pudimos tratar? Y yo comienzo diciendo, me llevo la gran capacidad crítica que tienen ustedes de preguntar, de dinamizar la clase. A mí para nada me disgusta que pregunten así yo me salga del tema o así invierta tema. Cristian decía, no sigamos para que no le quitemos tiempo. No, le empleamos todo el tiempo. Me llevo la participación, me llevo la responsabilidad de quienes leyeron, la voluntad, en fin. ¿Qué se llevan ustedes? 1 o 2 intervenciones para que vamos cerrando la clase. Cristian,
¿Qué te llevas de la clase del día de hoy? Profe, bueno, yo aparte de lo del tema de los talleres y tal, aunque sea de pronto algo mínimo en lo que fue la clase, me llevo el tema de los significados de lo del parlache y lo del fardo, que no tenía conocimiento alguno de la Sí. existencia de esas como manifestaciones de la lengua, por llamarlo de alguna manera, tanto de la nuestra como de la argentina. Y me pareció curioso. Y lo del tema también, lo de la escritura, que había no recuerdo qué fue que preguntó, lo de los dioses, lo del dios con mayúscula y Con tal. mayúsculas, sí. Me pareció bueno tenerlo en cuenta también para futuros textos y esas cosas. Entonces, me llevo eso, me llevo esas adaptaciones. Muy bien, le llamó la atención. Lo de los Sí. conectores es una discusión muy interesante. Yo la valoro mucho. Claro. Bueno, ahora sí, voluntariamente, ¿quién quiere aportar? ¿Qué se lleva de la clase? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? Que mire, por ejemplo, lo del parlache y lo de Dios. Eso no estaba dentro del orden del día, dentro de la agenda. Yo no, pero a la orden, incluso, entre otras cosas, Cristian y compañeros me acuerdan. Si no lo vemos en clase, yo les mando o les comparto material que tengo sobre el parlache. Hay un libro, hay estudios y hay mucho material sobre eso. Y el tema a veces lo dicto pues en otro curso, ¿cierto? Y le dedicamos tiempo, pero con mucho gusto podemos hablar de ese tema que es bastante rico e incluso dedicar un tiempo en la clase a leer parlache, 2 o 3 oraciones de parlache, o a leerles un texto en parlache, para que ustedes miren más, ampliemos el tema. Me acuerda, Cristian, para que lo hagamos, ¿vale? Usted me lo dice al comienzo de una clase, y yo me paro aquí, busco el libro acá en la biblioteca, abro el libro y leo parlache en la clase. Listo. Que lo disfrutemos. ¿Quién más? A ver, otras 2 opiniones para que nos podamos ir. Hola, profe. Juan Diego, ¿qué hay? ¿Qué te llevas de la clase de hoy? No, pues, profe, recalcar, aunque esto lo han dicho en todas las clases, pero recalcar la metodología es súper interesante. Pues la metodología que maneja como de que los estudiantes puedan dar su opinión, participar como en lo que ya hicieron y hacer las correcciones aquí mismo. Entonces es mucho más didáctico y siento que uno aprende muchísimo más fácil y rápido. Claro. Y ya lo que no me gustó fue no poder participar porque en mi casa había una olla tremenda después de haber hecho el trabajo, pero... Ah, ya. Bueno, no, pero bueno, muy bien. ¿Alguien más? Ahí me gustó mucho a propósito, así me vuelva redundante, cuando Sofía me dijo, venga, explíqueme a ver, y me dijo de frente, Sofía, venga, entonces si yo le pongo Dios con mayúscula, usted con minúscula me lo pone mal. Entonces yo no solamente le expliqué lo que Cristian se refirió, y le dije, no, venga, es que aquí hay libertad de cátedra. Lo único que le digo es, si usted me demuestra ahí en lo que escribió, por qué está con minúscula, yo se lo recibo desde el punto de vista gramatical. Yo no puedo entrar a calificar su ideología, su creencia, menos en una universidad como la nuestra. Eso en una universidad confesional, pues uno sí tiene que decir que el Papa es excelente, todas las cosas, con el respeto de quienes son católicos acá. Porque yo, pues, yo soy católico, ¿cierto? Pero pues, tengo una postura muy abierta frente al mundo y frente a la ciencia. Pues me cuido también. Ahora, también a su vez, en esta Universidad de Antioquia, en estas clases, uno puede hablar de todo lo que quiera hablar, siempre y cuando sea con respeto, con objetividad, y que uno no esté dando cartilla, ni ideología, ni sí, abiertamente hablar así como lo hemos hecho en las clases. Entonces me parece muy interesante eso. Cuando Sofía me dijo así, venga, entonces, y yo, no, y le expliqué y le quedó claro, no es que yo le diga que está mal o bien. Si yo veo que puso y deliberadamente con mayúscula o minúscula, yo sí le digo y le hago caer en la cuenta del uso. Ya a partir de hoy ninguno de ustedes va a hacerlo porque ya explicamos. Fue muy, muy, muy enriquecedor esa intervención de Sofía, como fue la de Cristian y bueno, lo que hacemos en las clases. ¿Alguien más para que nos vamos? Profe, Sofía. Yo quería agregar también eso que no sé si quedó claro, pero también lo pregunté desde el respeto, no para decir como, ay, yo quiero solamente ponerlo sin la mayúscula porque me da la gana. No, también me pareció súper interesante el poder preguntarlo y que me lo respondas así en la relación que tiene las creencias con con la gramática, cómo a partir de las creencias que tiene cada persona se puede escribir de cierta forma para respetar precisamente las ideologías. Entonces, pues concuerdo con lo de Juan Diego, que me gusta mucho que la clase tenga la oportunidad de abrir las dudas que tengamos y que usted no las conteste, así no sean tan unidas con lo que llevamos, pero igual es muy enriquecedor tener la respuesta de todas las dudas que nos van a servir mucho más adelante. Para eso estoy yo, Sofía. Incluso lo peor que puede pasar es lo que está pasando en este momento, que son las 6:05.
Lo peor, que se nos dispara el tiempo, pero yo llamo es un paréntesis. Yo hago un paréntesis, hablo, incluso con temas de administración que no sean de lectoescritura. Si yo lo sé, yo lo abro, lo comparto, porque considero que eso, lo que decían, hace que el estudiante se exprese, que el estudiante pueda debatir y sobre todo que el ambiente, el clima de la clase es un ambiente de amigos, pues de iguales, de interacción. Entonces, en torno a que hablemos de experiencia y todo, vamos aprendiendo y vamos haciendo la clase. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias a todos quienes participaron, a quienes estuvieron atentos. Deseo que por favor entonces sus ejercicios de autoevaluación sean muy asertivos. Recuerden, de manera honesta, objetiva, quien no lo hizo para hoy, así haya estado aquí, esté calladito, o que no haya estado en la clase y ve la clase y no lo hizo para la clase, se puede presentarlo, claro, y objetiva y honestamente pone menos 20%. Luego se califica sobre 4, si quiere, pues. Yo digo, así sea copiando o haciendo, usted aprende. Yo necesito es que aprenda, copiándolo y presentándolo. No lo deje de presentar. Hay plazo hasta el domingo. Si por alguna circunstancia no, lo pone y me advierte en el grupo de WhatsApp. Vea, lo puse extemporáneo y yo se lo reviso extemporáneo. Bien. Bueno, una noche bien agradable de jueves. Se cuidan bastante. Un buen fin de semana. Buen inicio de la Navidad, de diciembre. Y bueno, tenemos dos sesiones más. Una el 9 de diciembre, otra el 16. Y vamos, ya tenemos los temas y ya los expliqué hoy. Un abrazo pues para ustedes, me siento muy bien al compartir con ustedes, así como ustedes me lo expresan, y bueno, y eso tienen que ser las clases de mi parte hacia ustedes y ustedes hacia mí. Un abrazo pues y que estén muy bien. Nos vemos en 8 días. Gracias.